El hombre es lo que es gracias al fuego. Llegamos a la Luna gracias a que somos capaces de controlar la reacción de la combustión en un cohete. Vivimos situaciones un poquito... Era una habitación totalmente calcinada. Todo había quedado reducido a cenizas. Ese es el principal objetivo, salvar vidas. Se han quedado sin nada. Los fuegos, quizá el mayor porcentaje de intervenciones que hacemos, pero hacemos todo tipo de intervenciones. La tentativa de suicidio es una intervención muy recurrente. Salimos mucho. Algo le está pasando a la sociedad, que de la pandemia para acá se ha incrementado el número de intentos de suicidio bastante. Imagínate que se quema. Sí, tienes un seguro que te va a pagar el valor de tu cama, el valor de tu ordenador o el valor de los muebles de tu cocina que se han quemado. Pero tus cosas, tus recuerdos, tus objetos de valor, todo lo que tú atesoras, todo lo que tú guardas, ¿dónde está? En los atentados del 11M. Mucha gente de los servicios de emergencia, gente que estuvo atendiendo allí, ha tenido secuelas serias durante mucho tiempo. Luego ya era, por desgracia, era y retirar escombros, deshacer los trenes. 70% de las muertes en los incendios suceden por inhalación de humo. Y un elevado porcentaje de todas esas víctimas las encontramos en las escaleras. Estos días que hemos tenido intervenciones nos toca luchar con la gente que abandona sus viviendas. Y es que los bomberos les dijeron que no saliesen de su casa. El incendio de Valencia es uno entre 10.000. Mandaron un equipo a España y dijeron que ellos no habrían tenido la capacidad de dar la respuesta que dimos nosotros. ¿Interpretamos provocado lo mismo que intencionado? Héroe es la cajera del supermercado. Héroe es el conductor del autobús, que cuando yo bajaba a las 7 de la mañana para coger el autobús para irme a trabajar, él a las 6 de la mañana ya había estado en la cochera cogiendo el autobús para estar ahí a las 7 de la mañana. Ese es el héroe anónimo que no recibe el reconocimiento. El fuego se sitúa por encima de mi planta. ¿Corro algún peligro? El Tentempié, un podcast con Javi González. Bueno, bienvenidos a El Tentempié. Hoy tenemos la visita de Juanjo, que te voy a pedir, Juanjo, por favor, que te presentes. Bueno, pues como dice Javi, soy Juanjo José Mostajo es mi nombre. Y bueno, pues hoy estoy aquí en calidad de bombero. Soy bombero profesional desde hace 35 años. En la actualidad ostento el cargo de suboficial jefe de área y, bueno, voy a decir dónde trabajo, en el servicio, en el Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid, pero como ya le he comentado a Javi, todo lo que yo cuente aquí hoy es a título personal. Hablo como profesional, pero no vierto opiniones ni formas de pensar de mi servicio, sino mis propias opiniones. Que no vienes en representación de... No. Si me permites, además, matizarte un poco, para mí, esto sí que es también mi opinión personal, pero vamos, estoy seguro que anda muy cerca de la realidad, es que eres de las personas, por no decir la persona que más entiende del reglamento de prevención de incendios. Del extinto reglamento de prevención de incendios de la Comunidad de Madrid. Eso te voy a pedir que nos cuentes sobre eso. Y yo lo digo porque en su día fuiste mi profesor. Sí que quería hacer yo lo que llaman ahora esto del disclaimer, porque si tratamos algún caso particular, alguna intervención, sea del cuerpo de bomberos que sea, no estamos buscando, ni tú ni yo, ni el podcast, ningún tipo de morbo. Lo vamos a tratar con el mayor de los respetos y la finalidad es que podamos, el primero yo y los que nos estén oyendo, aprender. Oye, ¿qué tengo que hacer? Y fulano dice, y he leído en Twitter y he visto en no sé qué. Entonces, si nosotros pretendemos algo hoy, es que salga algo educativo, que nos sirva. Sí, en un principio una de las principales labores de los servicios de extinción de incendios, todo el mundo nos conoce como servicios de extinción, también es la prevención. Y bueno, pues la prevención es la primera parte. Si la prevención funcionase, muchos de los problemas que se originan, pues bueno, no ocurrirían o la magnitud de lo que ocurre sería mucho menor. Juanjo, según me acabas de decir, me ha venido a la mente, hasta de los Simpson, de episodios de cualquier serie que recordamos en la que los bomberos iban a hablar a los institutos, igual que los policías. ¿Aquí se hace eso? No lo sé, pero es que lo veo que me parece que es algo que debería estar más en el día a día, ¿no? Pues sí, aquí y fíjate, he dicho que no iba a hablar de mi servicio, pero ya directamente voy a decir que es la ciudad en la que trabajo. Nosotros tenemos una parte importante de nuestro servicio que todos los días
va a colegios, residencias de mayores, hospitales, y todos los días se reciben visitas de colegios en los parques de bomberos. Y bueno, pues en un principio las visitas que se realizan en los parques por parte de los colegios pues puede parecer una excursión. Hoy vamos a pasar el día, vamos a ir a ver a los bomberos, pero tiene una carga de prevención muy importante. Tenemos presentaciones, tenemos películas y bueno, pues a los críos poco a poco no solo les contamos cómo trabajamos, qué es lo que hacemos, pero les decimos qué es lo que deben hacer en caso de incendio y sobre todo qué es lo que deben hacer para que el incendio no se produzca, es decir, evitar el riesgo. El riesgo siempre está presente, pero podemos minimizarlo. ¿Y los mayores? Existen campañas divulgativas en las redes sociales, pues la inmensa mayoría de los servicios de bomberos, grandes, pequeños, tienen su página y tienen su espacio en las redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook. Todo aquel que esté interesado puede buscarlo. Yo no voy a hacer aquí publicidad de cuál es la mejor, cuál es la peor, pero prácticamente todos los servicios de bomberos están presentes en las redes sociales ofreciendo consejos a la ciudadanía, al público en general, en diferentes situaciones de la vida, tanto en el hogar, en el trabajo, en inundaciones, en un accidente en carretera. Y con respecto a lo que hablábamos antes de la educación, y aquí no quiero meterme en política, pero había una asignatura que se llamaba Educación para la Ciudadanía y contemplaba la formación en materia de protección contra incendios, en protección civil finalmente, primeros auxilios, desde primaria, desde chiquititos, y también se contemplaba en los institutos, en toda la formación obligatoria. ¿Y cómo estamos entonces, en tu juicio y por tu experiencia, a nivel de prevención del ciudadano? ¿Tenemos acceso? ¿Estamos en un nivel bajo o necesitaríamos más? ¿Cómo lo ves tú? Yo, como profesional y desde mi punto de vista, siempre estamos en un nivel bajo. La prevención, la formación, la información tenía que estar al alcance de todo el mundo y siempre a nivel institucional. O si no es institucional, al menos por parte de organismos que sí representasen, como se dice eso, una fuente fidedigna, ¿no? Y solvente. Tenemos un gravísimo problema con las redes sociales y con los medios de comunicación. A cualquier persona por la calle que se le acerque un micrófono es capaz de emitir una opinión y está dictando una sentencia. Entonces, bueno, pues tenemos ejemplos muy recientes, ¿no? En la que uno que pasaba por allí por la calle, yo lo vi todo. Y alguien que salió por allí te cuenta qué es lo que ha ocurrido dentro y bueno, pues tú que tienes un conocimiento real de la profesión, de lo que estás viendo, de lo que está ocurriendo, sabes que no puede ser así. Incluso en intervenciones, o sea, yo en mi trabajo diario ves que la gente hace todo lo contrario a lo que tú les dices y te dicen que es que lo han visto en Internet. Claro. Pero esto salta, sobre todo salta la liebre cuando pasa algo. Todo el mundo se acuerda de Santa Bárbara cuando truena. En el momento que sale a colación cualquier tipo de intervención o cualquier cosa que ha pasado es cuando la ciudadanía es verdaderamente consciente de lo que desconoce, ¿no? El resto del tiempo parece, por eso creo que debe ser, no sé si la palabra es obligatorio, seguramente que no es la mejor, pero la prevención tiene que estar más en el día a día. Yo como ciudadano entiendo que ni me llega a mí ni le llega al resto como debería ser, porque en cuanto pasa cualquier cosa se oyen cantidad de barbaridades y de dudas muy básicas. Sí, pero el problema que tenemos es que es muy difícil rebatir todas esas opiniones. Es que estamos en pañales. O sea, sí. Sobre todo cuando ocurren este tipo de siniestros, de catástrofes, pero vamos, no necesariamente tiene que ser un incendio, una riada, un día de tormenta. Podemos poner un ejemplo, no nos vamos a centrar en esto que acaba de ocurrir. Hablamos de la protección civil. La protección civil es un constructo que alberga multitud de historias y cuando te llega, por ejemplo, la Agencia Estatal de Meteorología y dicta una alerta y dice no salgan ustedes a carretera, se prevén nevadas, y nos encontramos con cientos de vehículos bloqueados en una autopista, oiga, nos han dicho que estamos en alerta naranja o en alerta roja por fuertes nevadas. Seguimos saliendo, no hacemos caso de las alertas. Fuerte temporal, no sé qué, y te encuentras al paisano que está allí agarrado en la barandilla del puerto viendo cómo vienen las olas. ¡Pum! Ahí va, se ha desaparecido. ¿Dónde está? Si es que te dijeron que no te acercases. Pero puede ser, yo creo que eso también tiene parte que ver con de dónde procede el mensaje y de la costumbre que tenemos hacia oír esos mensajes. Estamos tan acostumbrados a todo esto de la fake news y de, a lo mejor, pienso yo,
que si viene un mensaje de bomberos o de una institución a la que yo estoy acostumbrado a prestar atención en materia de... Pero creo que la gente oye ese tipo de mensajes en cuanto a la meteorología. Dicen, tengan ustedes cuidado con las nevadas. Y dice, si luego dicen que en Semana Santa llueve y luego nunca llueve. Eso es lo que yo oigo. Sí, sí. Y claro, volvemos a... Y ahora sí que me estoy metiendo en un jardín terrorífico porque no soy experto, entiendo un poco, ¿no? Modelación numérica. O sea, vamos a ver, si es que al final la previsión del tiempo es modelación. Es un sistema de modelación informática en el que prevén que el comportamiento va a ser el siguiente. Mira, un ejemplo muy cercano que hemos sufrido en la Comunidad de Madrid. Las últimas inundaciones que se han llevado varios puentes en la zona de Aldea del Fresno, en toda esta zona aquí. Se activó, recurrentes. Sí, es que se activó el sistema de alerta a la ciudadanía por parte de Protección Civil en la Comunidad de Madrid. A todos nos sonó una alarma en el móvil. Y encima hubo polémica. Efectivamente, pero ¿quién le hizo caso a esa alarma? No, si no ha pasado nada. ¿Cómo que no ha pasado nada? Coméntaselo a toda aquella gente que se ha quedado sin casa e incluso a las 2 personas que fallecieron. O sea, un padre y un hijo que iban con su coche. No vamos a entrar en dónde les pilló, les dejó de pillar. Pero, si no ha pasado nada. ¿Cómo que no ha pasado nada? La catástrofe económica ha sido brutal y se han perdido vidas. Y estaba algo previsto, se avisó a la ciudadanía. Es que creo que a veces confundimos los mensajes, porque el éxito de una alarma es que no pasara nada. Efectivamente. Y dicen, no, es que no pasó. Luego tuvieron que salir a justificarse desde la Agencia Estatal de Meteorología, desde la Dirección General de Protección Civil, y dicen, oiga, mire usted, que es que esto es un modelo numérico, es un modelo informático. Sabemos que la tromba de agua viene y se ha desviado 15 kilómetros. No, es que decían que en el municipio de Madrid iba a caer la Mundial. Y llovió mucho y hubo problemas. Si no, vete a preguntar a los vecinos del barrio del aeropuerto, a la zona de Barajas. Llovió mucho, hubo muchos problemas. De hecho, tuvimos un montón de intervenciones para sacar gente de los coches sumergidos en Ventisquero de la Condesa, en puentes que pasan por debajo de la A2. O sea, pero eso no sale. Lo que sale es la polémica que se generó porque menudo susto nos han metido cuando me sonó el móvil. Claro, pero volvemos un poco a lo mismo. Es que creo que es también parte de esa educación. Pero claro, hay tanta cantidad de mensajes contradictorios en las redes sociales, como uno no nos cuela, pues ya no nos cuela ninguno. Como no hay una educación que te diga, mire usted, esto es así, 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 a grandes rasgos, que no hace falta entrar en hablar ni de cirros, de cúmulos tratos, ni de cúmulos nimbos. No hay que entrar al detalle. Claro, pero simplemente, oiga, mire, la agencia meteorológica funciona así, pues hay una previsión, pero cuando a usted le dicen que hay una... Es que simplemente lo que tú hablabas, a nivel estadístico, si a usted le dicen que puede pasar esto, a lo mejor no pasa, pero es que si pasa... tienes un problema. Y las consecuencias pueden ser muy graves. Te voy a trasladar alguna cosa, si me vas permitiendo. Una pregunta que a mí me ha salido es, ¿cuáles son el mayor número de las salidas que hacéis? Porque el fuego es el que es. Sí. Cuando hablamos del quesito estadístico, cuando se hace el balance de gestión anual, el principal quesito que hacemos es intervenciones a fuego. No necesariamente fuegos en vivienda, vehículos ardiendo, ya sea en la vía pública o en el interior de un garaje, incendios en vivienda, por supuesto, en comercios, en establecimientos, en industrias, se cubren un montón de incendios. Y yo hablo de las estadísticas, de los números que conozco de mi servicio. Somos posiblemente el servicio de bomberos que más intervenciones realiza al año y ya te digo que los fuegos comportan pues, quizá el mayor porcentaje de intervenciones que hacemos, pero hacemos todo tipo de intervenciones, salvamentos, y cuando hablamos de salvamentos es el accidente de tráfico, la persona que se ha caído en su casa y hay que ir a abrir la puerta porque está dentro y no se puede mover y está pidiendo auxilio, o aquella persona a la que se echa de menos desde hace varios días y entras en su casa, o por desgracia. Y algo que afortunadamente se empieza a hablar mucho, o al menos se empieza a hablar, no vamos a decir mucho, se empieza a hablar y durante muchos años ha estado escondido. La tentativa de suicidio. O sea, intervenimos en tentativas de suicidio, es una intervención muy recurrente, salimos mucho porque se han multiplicado. Algo le está pasando a la sociedad que de la pandemia para acá se ha incrementado el número de intentos de suicidio
bastante. Intervenimos también en eso y luego hacemos muchas asistencias técnicas, daños en la construcción. Pues cuando hablamos de daños en la construcción, pues un hundimiento. Y bueno, pues cada vez que se hunde un edificio, pues es mediático, se habla mucho, haya personas atrapadas o no. Pero simplemente alguien está haciendo obra en su casa, han tocado parte de la estructura y a ti se te está descolgando el techo o no me abren las puertas y llaman a los bomberos. Pero al final es lo que digo yo. Cuando me dicen, ¿y los bomberos qué hacéis? Digo, tú cuando tienes un problema, ¿a quién recurres? A los bomberos. Que en muchas ocasiones llegamos y decimos, no se preocupe usted, no existe tal problema o el problema no es grave, pero aportamos una solución. A lo mejor hay gente que piensa, pues irán a, esto con sorna lo digo y el chiste de la película, al pues gato en el irán árbol. a rescatar gatos de los árboles porque tampoco hay tantos fuegos, estarán allí, si están durmiendo y haciendo gimnasia y cocinando, ¿no? Bien, es cierto, nosotros tenemos nuestra jornada laboral, dentro del parque tenemos nuestros horarios de actividades, por la mañana cuando entramos a trabajar hacemos guardias de 24 horas, la inmensa mayoría de los servicios de bomberos en el mundo realiza guardias de 24 horas, con ello se reduce el número de relevos, se eleva la eficacia en la prestación del servicio. Y ya te digo, tenemos nuestro horario de actividades, por la mañana hacemos el relevo, hacemos la revisión de material, se comprueba que todo lo que se ha hecho el día anterior, todo el material queda repuesto, todo funciona y a partir de ahí tenemos una serie de actividades que todas quedan rotas si suenan los timbres. Se nos activa por una intervención y dentro de todas esas actividades tenemos pues revisión de hidrantes. Ahora la gente dice, ¿qué es un hidrante? La cosa esa de las películas de los americanos, que llega un coche, le da un golpe y sale el chorro de agua. Bueno, pues eso es un hidrante. En España no debería ocurrir eso porque los hidrantes o están enterrados o los que están en columna tienen un sistema de protección a nivel del suelo, de nivel de rotura. Hacemos eso, hacemos reconocimientos, recorridos, comprobamos recorridos, hacemos comprobación de accesibilidades. Pues por ejemplo, cada vez que se juega un partido de fútbol, ya sea en el Santiago Bernabéu o sea en el Civitas, en el Metropolitano, pues hay un retén de bomberos que no es visible. No es visible, no se ve a los bomberos, no es como por ejemplo en Italia, que se ve siempre al camión de bomberos allí en un córner, en la esquina del estadio. Nosotros estamos en la unidad central operativa del estadio, hacemos muchas actividades, ya digo, no solo las intervenciones, pero muchas de carácter preventivo, pues por ejemplo, yo qué sé, una empresa, un edificio grande que tiene un montón de trabajadores y van a hacer un simulacro de evacuación. Pues los bomberos asistimos al simulacro de evacuación, simplemente a lo mejor para cuestión de tomar tiempos, comprobar que todo se realiza conforme al plan de autoprotección del edificio o de la empresa. Y todo eso es aquello que rompe la actividad interna. Y la actividad interna es gimnasia, maniobras, y evidentemente tienes tus pausas, tus tiempos de descanso para comer. Tú paras a comer, pero si estás comiendo y suenan los timbres, ahí se queda la comida. Y si es un día de estos complicados de viento, de lluvia, que se caen árboles, andamios, elementos de fachada, macetas en los balcones, un toldo, una persiana, muchas veces llegas y dices, pues no es para tanto, pero allí estás. Yo te he metido sin querer otro tema de los que el gato. Me habían preguntado. Me has metido el gato. Pero espera, que a los gatos también vamos. A los gatos también vamos, pero no solo a los gatos. O sea, nosotros tenemos una clave de intervención que es salvamento de animales varios. O sea, puede ser un gato, puede ser un perro, pueden ser abejas, pueden ser avispas, o puede ser como me ocurrió a mí en una ocasión, que la intervención nos entró como una serpiente de cascabel. Y yo iba en el coche, nosotros nos organizamos por números dentro del vehículo, yo iba de uno y yo decía, no puede ser, si eso te pica y te mueres, ¿cómo va a ser una cascabel? Y luego resultó afortunadamente que no era una serpiente cascabel, era una pitón imperial de cola roja. Pitón imperial de cola roja, de 4 metros. Muy enfadada, estaba muy enfadada la serpiente, pero la cogimos. Hostias. Joder, qué curioso, y que me imagino que a alguien se le extraviaría. Sí, era alguien que se dedicaba al mundo del espectáculo, era un famoso que tenía muchos animales y trabajaba en varios programas de televisión y aportaba sus tarántulas, sus serpientes, sus no sé qué, sus no sé cuánto, y esa se le escapó. Y saboreó la libertad por casa
Y cuando llegó el momento de, ahí va, que no está mi serpiente, la voy a buscar. Estaba muy enfadada. Pero en ese caso, a lo mejor no era la serpiente de cascabel, pero no creo... O sea, ¿era inofensiva? No es una serpiente, era una constrictor que muerden. De hecho, el propietario de la serpiente tenía las manos deformadas, hinchadísimas de los mordiscos que le estaba pegando. Sí, porque a lo mejor no tiene un veneno letal. No tiene un veneno. Pero eso, no tiene cuando veneno. lo ves... No, claro, yo iba atemorizado cuando le llego y le digo, ¿de verdad que es una serpiente de cascabel? Y me dice, no, es una pitón imperial de cola roja. Y yo decía, ¿pero es venenosa? Y dice, no, es constrictor. Claro. Ya me relajé, como decir, bueno, vale, ya solamente me va a abrazar y me va a matar por asfixia. Pero mal, cuando me has dicho que no es de cascabel, digo, bueno, pues si a lo mejor traía un cascabel, por lo menos lo digo venir. Digo, si encima se lo quita ya estoy bien jodido. No, pero allí estaba la muchacha metida, muchacha o muchacho, no sé lo que era, si era serpiente o serpiento. Allí estaba debajo del sofá enroscadita, pero vamos. Pero el que te decía yo, que me he metido en otra pregunta que era la de los turnos de bomberos. Esto muchas veces que dicen, no, si están ahí. Y tú has mencionado un dato que era los turnos de 24 horas que son más efectivos. Si me lo puedes, o sea, para que la gente que lo entienda o lo entendamos, ¿por qué son más productivos ese tipo de turnos frente a otros, por ejemplo? Pues fundamentalmente... y es algo que deberían entender. ¿Por qué un equipo de fútbol que va a jugar un partido el domingo se concentra el viernes? Trabajo en equipo. Nosotros somos equipos, y en teoría somos, o se nos considera equipos eficaces. ¿Y eso en qué consiste? Gente que convivimos. Y bueno, pues está establecido. Así, y ya te digo que en la inmensa mayoría de los países del mundo los turnos de los bomberos son de 24 horas, pero no solo de los bomberos. Por ejemplo, un médico hace guardias de 24 horas. ¿Qué se hace? Un relevo, porque cuando entra un turno sale el otro. Si tuviésemos turnos de 8 horas, se harían 3 relevos. Se triplica el número de veces que se revisa el material, el número de veces que toda la maquinaria se pone en marcha y, sinceramente, está estudiado, ¿no? Los psicólogos, científicamente está demostrado que es un turno eficaz. Más allá de 24 horas, no. Nos ha ocurrido en algunas ocasiones, pues, por ejemplo, en Filomena hubo gente que se tuvo que quedar a trabajar casi las 48 horas porque era imposible que llegase el relevo. O gente que vive fuera de Madrid no podía salir. Entonces, bueno, pues ese día la guardia se salvó como se pudo, que se salvó bien porque, por ejemplo, todos los que... Yo vivo en Madrid capital, yo pude ir a trabajar en metro. El metro funcionaba de una manera o de otra, podías llegar en transporte público. Pero sí es cierto que más de 24 horas no es operativo. Empieza a reducirse lo que pasa de ser beneficioso, la curva empieza a bajar. No es operativo. Claro, pero esto, volvemos también un poco a tocar lo de antes, es que a lo mejor no lo pensamos, dice, no, son turnos de 24 horas para que tengan luego tiempo para descansar y tal y cual, pero es que no sería productivo hacer turnos de 6 o 8 horas porque esos timbres pillarían casi siempre en cambios de turnos. La focalización también, ¿entiendes? Y haciendo tus actividades, o sea, entendemos que, por ejemplo, nosotros en mi jornada diaria, yo en el parque hacemos maniobras. O sea, ¿y esto de las maniobras qué es? Bueno, pues se plantean supuestos, manejo de herramientas, procedimientos operativos, puesta en práctica de los procedimientos y los planes de intervención. ¿Y esto qué lo hace? ¿Solo el turno de mañana? Y entonces lo hago solo el día que trabajo de mañana. No, al final estas actividades se hacen todas las guardias y todo el mundo, todos los turnos pasan por esa actividad. Mira, aquí esta duda que había entrado yo de puntilla sin tirarla, pero es una cosa que también la gente se pregunta mucho. Hablábamos, me has dicho lo del tema del fuego. Entiendo que también hay muchos más fuegos de lo que la gente se piensa. Pero claro, como a mí no me tocan, pues entonces no hay fuego. Y creo que este puede ser uno de los problemas, el que minusvaloremos el fuego, que no seamos conscientes de la cantidad de fuegos que se producen. Sinceramente no sabría decirte con exactitud el número, según la estadística, cuánto fuego se produce en una ciudad como Madrid cada día. Pero es que con que se produzca uno es suficiente. O sea, y vamos a suponer que se produce un incendio y no hay víctimas, no le pasa nada a nadie, ¿vale? Pero yo te planteo a ti, me planteo yo, le planteo a cualquiera que nos pueda escuchar. ¿Tú qué tienes en tu armario? ¿Qué tienes en los cajones de tu mesilla? ¿Qué tienes en tu aparador o en el disco duro de tu ordenador? Pues tienes todas tus cosas. Imagínate
que se quema. No tengo un seguro. Sí, tienes un seguro que te va a pagar el valor de tu cama, el valor de tu ordenador o el valor de los muebles de tu cocina que se han quemado. Pero tus cosas, tus recuerdos, tus objetos de valor, y cuando digo valor no me refiero al valor económico, sino todo lo que tú atesoras, todo lo que tú guardas, ¿dónde está? Se perdió. Yo, por ejemplo, vivimos situaciones un poquito... El otro día fuimos a un fuego. Podía haber sido muchísimo peor de lo que fue. Se salvó relativamente bien. Una torre de 11 plantas, fuego en planta baja, y salen de la vivienda y dejan la puerta abierta. Luego hablamos de los consejos de lo que se debe hacer. Inundó toda la escalera, las 11 plantas del edificio, la caja de escalera inundada de humo, se nos dio muy bien, tuvimos una respuesta muy temprana y muy potente, pero lo que se incendió en ese piso era una habitación de un piso compartido. Vivían 3 chicos jóvenes, no tendrían 25, entre 22, 28 años, así el abanico. Y se quemó por completo la habitación de uno de ellos, que se había ido a trabajar. Le avisaron y volvió. Cuando volvió, ese chico no tenía absolutamente nada más que lo que llevaba puesto. ¿Y el sitio donde vivían no se parecía al que dejó? No, era una habitación totalmente calcinada. Pero es que además, totalmente calcinada. La cama, la mesilla, una pequeña mesa que tenía de estudio, todo había quedado reducido a cenizas. Porque, bueno, ventana abierta, puerta abierta, favoreció la corriente de aire, el fuego tiró con mucha velocidad y con mucha intensidad. Entonces, afortunadamente, decimos, bueno, no le ha pasado nada a nadie. Perfecto, ese es el principal objetivo, salvar vidas, ¿no? O evitar que se produzcan pérdidas humanas. Pérdida de vidas humanas. Pero ese chico lo perdió todo. Y como eso, pues bueno, volvemos... Y de mal el menos, como dice aquel. Efectivamente, pero ahora volvemos y pues este incendio tan mediático que se ha producido hace poco en Valencia. 139 familias se han quedado sin nada. Además de lamentar las 10 vidas que se han perdido. No, y que su vida ni es ni va a ser la misma. Esperamos que, todo esto dicho, que esperamos que sea la mejor posible y no pretendemos ser, en mi caso, que estoy hablándolo, catastrofista. Pero la vida te ha cambiado. Sí, sí, absolutamente. Es que lo que a veces pasamos por alto en el día a día, evidentemente vosotros tenéis una relación con el fuego, pero el fuego es un elemento que desde que se introdujo, desde que lo conoció el hombre, cambió para siempre la historia de la humanidad. Yo siempre digo lo mismo, el hombre es lo que es gracias al fuego. Y a mí me llegas y me dices, ¿por qué? Digo, pues mira, en un principio sabíamos que eso producía, no sabíamos encenderlo y nos limitábamos a mantenerlo. Llegó un momento en que, ostras, ya sé cómo apagarlo y sé cómo encenderlo. Y ya no solo eso, es que ahora soy capaz de controlar la reacción y la evolución del fuego. Y ahora, independientemente de por muchas otras cosas, de la tecnología y los avances en la ciencia y demás, llegamos a la Luna gracias a que somos capaces de controlar la reacción de la combustión en un cohete. ¿Cómo? Dosificando el combustible y el comburente. O sea, ¿Cómo se produce? Porque hay gente que dice, ¿pero eso, qué es eso? El que ya ha oído algo, dice, ¿qué es eso del triángulo del fuego? ¿O el tetraedro del fuego? ¿Es un triángulo? ¿Es un tetraedro? ¿Cómo es eso? Bueno, pincelada, poquito, no te pido. La teoría, la válida, es el tetraedro. Y todo parte de un triángulo, y el triángulo, pues los 3 elementos que me hacen falta para que se produzca la reacción de la combustión. Combustible, es decir, algo que arda. Comburente, ostras, ¿esto qué es? Un oxidante. Y ese oxidante, pues el más usual es el que nosotros tenemos en la atmósfera. El aire que respiramos tiene un 21% de oxígeno. Es necesario el oxígeno para que se produzca la reacción. Y luego una energía de activación, porque yo tengo una vela, que es el combustible, tengo el oxígeno en el aire, ¿y por qué no se enciende la vela? Porque me hace falta algo que inicie la reacción. Vale, una vez que la reacción se inicia, aparece ese otro elemento que convierte el triángulo en un tetraedro. Y es la reacción en cadena. Y aquí nos metemos en el charco de la química, ¿no? Dice, ¿las cosas qué son? Pues cuando tienen una composición y por efecto de la reacción de la combustión, una reacción química fuertemente exotérmica que libera energía en forma de calor y luz, aunque en ocasiones sea luz no visible, se convierte en otra cosa. Y entre medias aparecen los famosos radicales libres, cosas que son inestables. Y al final la materia, todo,
lo que busca es convertirse en algo enérgicamente mucho más estable, busca el equilibrio. Entonces hay desprendimiento de energía y en cada cambio que se produce, pues un átomo de no sé qué se convierte, se combina con otro átomo de no sé cuántos y se convierte en dos cosas diferentes. Por ejemplo, hablemos del gas natural, ¿no? Que es lo más sencillito, ¿no? El metano, CH4, carbono y 4 de hidrógeno. ¿Con qué se combina? Con el oxígeno del aire. ¿Y en qué se convierte al final? CO2, tengo la C, tengo 2 oxígenos y H2O. El hidrógeno, 2 hidrógenos que me faltaban y el oxígeno. Y eso es lo que se ha convertido al final. Cuando arde, libera energía y se convierte en otra cosa. Dióxido de carbono y vapor de agua. Eso, alguien que está oyendo dice, uy. Muy complicado. Muy complicado. Pero es que el saber eso, ¿en qué nos ayuda en un incendio? En un montón de cosas. Pues, y deberíamos conocerlo. ¿Por qué? Mira, cuando hablamos del triángulo del fuego, ¿cómo se produce? Hablamos de los mecanismos de extinción. ¿Cómo apagamos los bomberos los incendios? Los bomberos llevamos agua, llevamos extintores, llevamos espuma, llevamos no sé qué. Pero lo más sencillo, no para que no se produzca, para que no corra, cerremos puertas. Si yo cierro una puerta, hago que el incendio consuma el oxígeno que tiene disponible. Y ya está. Acabo de eliminar una de las caras del triángulo del fuego. Cerrar puertas. Conseguimos que el incendio no evolucione y además que la invasión de los gases del incendio, el humo, la propagación de ese humo, no invada el resto de habitaciones, de recintos, o si dejo abierta la puerta de casa, no invada la caja de escalera. Invadiendo la caja de escalera, ¿qué ocurre? Estoy comprometiendo la seguridad de todos los vecinos que viven de ahí para arriba. Es que si nosotros tuviéramos eso claro, ¿cómo facilitaría? Facilitaría primero la labor de los bomberos, porque nosotros que lleguemos, y hablo de nuevo, vuelvo a decir, yo entiendo cómo funciona mi servicio, tenemos unos procedimientos que no necesariamente tienen que ser iguales que los del resto de servicios de bomberos, ya no hablo de España, digo del mundo. Nosotros tenemos una estructura, unas dotaciones con un número de bomberos en cada tren de ataque. Hay servicios que salen con menos gente, otros que salen con más gente, entonces cada uno tiene su propio procedimiento operativo. Pero nosotros cuando llegamos y todos esos procedimientos se convierten en un plan de intervención, nosotros tenemos equipos cuya misión fundamental es recorrer la caja de escalera buscando personas en el humo. Porque, y aquí de nuevo hablamos de la desgracia, el 70% de las muertes en los incendios suceden por inhalación de humo. Los gases de incendio, monóxido de carbono, sulfídrico, cianhídrico, acroleína, y dependiendo de lo que esté ardiendo vamos a encontrar multitud de sustancias y además en diferentes composiciones e intensidades, concentraciones y luego aparte muy calientes. O sea, ya no solo es que sea tóxico, venenoso o irritante, sino que también es muy caliente y nos va a producir quemaduras internas al respirar ese humo. Pues lanzamos gente a buscarlo, porque ya digo, el 70% de las muertes se producen por inhalación de humo y un elevado porcentaje de todas esas víctimas las encontramos en las escaleras. Por lo que estabas comentando. Porque se quedan puertas abiertas y la gente sale de sus casas. Si el incendio se sitúa por debajo del nivel de mi vivienda, no he de salir de casa. Y aquí ya entramos de lleno en todo lo que estamos oyendo todos estos días. Efectivamente. Por desgracia, a raíz de y por desgracia nos estamos encontrando estos días que hemos tenido intervenciones, nos toca luchar con la gente que abandona sus viviendas. Es cierto que no, es que dicen que ha habido gente, que es que los bomberos les dijeron que no saliesen de su casa. El incendio este de Valencia es uno entre 10.000. En los otros 99.999 se producen dentro del edificio y propagan al exterior. En este caso ha ardido la envolvente del edificio. Toda esa piel que lo protege ha ardido, se ha propagado a muchísima velocidad y luego bueno, pues, se han roto cristales que protegían las vías de evacuación del edificio, las vías de evacuación se han visto inutilizadas. Desconozco o no conozco todos los detalles, ¿vale? Pero sí está claro que haciendo un análisis y un estudio de lo que ha ocurrido, es un fuego atípico, no es lo normal. Pues que sin entrar de verdad a valorar responsabilidades ni posibles culpables, etcétera, volvemos al tema de la casuística. O
sea, porque yo he oído, es que entonces, te lo digo de verdad, yo lo he oído esto y lo he discutido, entre comillas, o sea, discutido no acaloradamente, pero sí, gente es que entonces está mal hecho el protocolo, porque pasó esto o pasó aquello, mi manera de abordarlo era, pero es que vamos a ver, sin entrar a valorar, porque yo además tampoco tengo muy poquita información de lo que sucedió, lo que pude ver, y es un charco que no me compete, además, salvo el verlo y la parte empática que puedes tener como cualquier ciudadano y como cualquier persona. Pero fuera de ahí es que los protocolos se hacen y se hacen por algo. Lo comenté yo contigo por teléfono. Una vez estábamos hablando del tema, yo le dije, mira, para que lo entiendas, en un accidente de tráfico, yo conozco una persona, no voy a hablar de hipótesis, yo conozco un amigo mío que tuvo un accidente de tráfico, le dieron un golpe lateral y quedó sentado en el asiento del copiloto. Todo el lateral del vehículo destruido por completo, o sea, totalmente como un acordeón. No llevaba puesto el cinturón de seguridad. ¿Esto qué quiere decir? Que a él seguramente le salvó la vida no tener puesto el cinturón de seguridad. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que está mal el protocolo y hay que quitar los cinturones de seguridad en los coches y recomendarle a todo el mundo que no los lleve? Mira, precisamente hoy lo he leído, o sea, ha sido casual, ¿no? El cinturón de seguridad se estima que salva unas 100.000 vidas al año. En Europa, me refiero a Europa. Unas 100.000 vidas al año salva el cinturón de seguridad. Efectivamente, yo opino como tú, ¿no? Porque de hecho muchas veces cuando oyes las estadísticas de la Dirección General de Tráfico te dicen y el 45% de los conductores fallecidos no llevaban el cinturón de seguridad. Ya, y el otro 55% sí. Entonces, ¿dónde está? Pero posiblemente no entran en la estadística todos aquellos que han tenido un accidente, no han fallecido y no han sufrido lesiones de gravedad gracias a que llevaban el cinturón de seguridad. Volvemos a lo de antes. El éxito de la alarma o el éxito de la prevención es que no ocurra nada. Si le quitamos el mérito, o sea, si le quitamos la importancia a las cosas porque no ha sucedido nada, pues nos cargamos. De hecho, pues tristemente, conozco, tú lo sabes, la persona que era mi mejor amigo falleció en un accidente de tráfico hace ya, pues mira, fue el 6 de febrero, además recuerdo, o sea que reciente aniversario, hace poquito, hace ya bastantes años, y pues entre las causas, supongo que, vamos, parecía bastante obvio que el fallecimiento era que ninguno de los dos llevaba puesto el cinturón de seguridad y salieron despedidos por el cristal del coche, efectivamente. Entonces, ahora yo que hago una casuística mía y digo que es al 50% porque tengo un amigo que si luego me pongo a investigar pues tendré más, pero es que no funciona así, y los protocolos son los que son. Lo que pasa es que volvemos a lo mismo. Vamos a intentar aprovechar nosotros lo que tenemos ahora, que es este podcast, para que nos sirva. Otra cosa, yo te voy, perdona que esto te lo voy vomitando así y luego ya entramos en materia en algún tema. Porque hay gente que me decía, bueno, pero es que pasa algo, no sé qué, y yo... el tema de la confianza en los bomberos. Creo que es una cosa que hace muchos años no se hubiera planteado nunca y que ahora me imagino que el porcentaje será mínimo. Pero yo llegaba a oír decir esto. Es que no sé, oiga, ¿por qué no llamó usted antes a los bomberos? En este caso no hablaba de la confianza, sino que fíjate lo que dijo. Dice, es que yo tengo oído que si no es de verdad tan importante, pues te cobran. Entonces no quise llamar a los bomberos. Y esto es algo que está en la calle, de verdad, no te lo digo con mala leche. Madrid municipio. Yo me atrevo a hablar de Madrid municipio, ¿vale? No quiero meter la mano en ningún otro servicio ni decir Madrid municipio, el servicio municipal de bomberos del Ayuntamiento de Madrid, es gratuito. No se cobra. No existe tasa. Usted llama a los bomberos, es que además es algo súper cotidiano, estamos aburridos. ¿Pero a quién se le cobra? No se le cobra a nadie. No, pero no se le cobra al que llama. Digo, pero usted entiende que si usted ve un accidente de tráfico en la calle, un atropello, una persona debajo de un autobús, y vienen los bomberos con 2 camiones, ¿le van a cobrar a usted porque ha llamado? ¿Le vamos a cobrar a la persona que hemos sacado debajo del autobús? O sea, que esto lo habéis oído recurrentemente. Esto es un mito urbano. Hace muchísimos años, sí existía una tasa por la prestación del servicio de extinción de incendios. Pero es que estoy hablando de hace muchísimos años. Y bueno, pues posiblemente en algún momento a alguien se le haya cobrado porque esa tarifa existía,
pero solamente se cobraba en caso de dolo, intencionalidad y culpa. O sea, que estamos hablando del responsable del Efectivamente. problema. Oiga, ¿no? mire usted, no, pero es que además, yo vuelvo al ejemplo, ¿no? Tú llegas, se te quema tu casa, te llegan los bomberos y te pasan la factura. No, hombre, yo te paso la factura si tú has pegado fuego a tu casa y, ojo, la factura lo único que cobraba en aquel momento era, pues, había un precio fijo por el vehículo que intervenía y el número de personas que llevaba dentro. Recuerdo el valor en pesetas, ¿vale? Y una autobomba, que es un vehículo que a día de hoy, una bomba, pues, puede costar 600, 700.000 euros, 800.000 euros en función de la tecnología que lleve dentro. 8 personas, pues la tasa era 3.800 pesetas por cada media hora o fracción. Entonces, pero no, es que bueno, y los bomberos... Que hasta te salía barato haber quemado tu casa, como aquel que dice. Venían los bomberos y la factura, te metían un estacazo. Yo ya te digo, llevo 35 años y no. Esto ni eran los bomberos, no había ninguno que llevarais vosotros en el camión con un que... No, o sea, sí se toman los datos, porque al final hay que hacer un parte de intervención, somos un servicio público. Pero me refiero con la... No, con la bacaladera. Con la bacaladera. Sí. No. Pues sí que pero por lo que me dices es algo que es recurrente. Yo creo que sobre todo en gente mayor pues existía, volvemos a lo mismo, el meter miedo a veces en cuestiones, pero a mí me llamaba la atención que en el siglo XXI todavía haya gente que pensara que no había llamado antes a los bomberos porque, y fíjate lo que me dices tú, no es que claro, yo no llamo porque es al que llama, al que... Yo en cuanto al llamar, o sea, lo del cobrar, pues fíjate, ya te digo que yo no aseguro qué ocurre en otros servicios municipales, en otros municipios, otras provincias, otras ciudades, comunidades autónomas, no lo sé. Pero lo del llamar, yo sí lo que hago es desde aquí un llamamiento a todo el que nos escuche. No dudéis en llamar. No hablo solo de bomberos, a cualquier servicio de emergencia. Vamos a hacer campaña. ¿A qué teléfono hay que llamar? Al 112, el 112. 112, número único de emergencias, en el que si tú dices qué te ocurre, te van a mandar al servicio que necesitas. Oye, que tú en tu ciudad, en tu población, en tu comunidad autónoma, ¿sabes cuál es el teléfono directo del servicio que necesitas? Yo siempre planteo el mismo caso. Yo voy por la carretera, veo un accidente o veo algo que ha ocurrido y yo llamo a la Guardia Civil. ¿Qué teléfono es el de la Guardia Civil? El 062. No llamo al 112 para que el 112 derive la llamada a la Guardia Civil. Si yo quiero hablar con la Policía Nacional, llamo al 091, que conserva su número. Allá donde estés, si tú conoces el teléfono del servicio que necesitas, te ahorras un paso. Te ahorras un paso. Pero si no tengo claro a quién llamar, 112, 112. Pero por favor, que la gente llame, porque nos ocurre montones de veces que llegas a una intervención y la gente te recibe muy enfadada. 15 minutos, 20 minutos saliendo llamas por la ventana. 20 minutos, ¿ha llamado usted? No. ¿Por qué? Porque todo el mundo piensa que alguien ya habrá llamado. Y de hecho, por favor, los que nos estéis escuchando, o te lanzo a ti la pregunta, Javi, ¿cuántas veces has visto tú un accidente en la carretera y has llamado por teléfono? Bueno, yo tengo esa costumbre, pero por... Claro, tú tienes cultura preventiva. Y una cierta manera de trasladar los datos que normalmente no están acostumbrados la persona que te está oyendo. Pero yo entiendo que esa llamada es preferible. Es preferible. Para cualquier, hasta entre comillas, gente que ha ido conmigo en el coche ha dicho, pero es que eso es una gilipollez. No es una gilipollez. Y esa gilipollez se puede convertir en un problema. Mira, y mi labor como persona... Un camión que ha perdido parte de la carga en la calzada. Es que estaba delimitado el tráfico por conos, alguien se ha llevado un cono debajo del coche y lo ha soltado 1 kilómetro más allá. Y el cono está en el centro de la calzada. Hay que llamar. Hay un obstáculo en la vía. Ahora llega alguien, intenta esquivar ese cono, resulta que viene alguien de frente, no sé qué, un accidente. Hay que llamar. Y es preferible que entren 25 llamadas advirtiendo de un accidente a que no llame nadie y acabe muriendo alguien. Pero no hay que llamar. Pero yo creo que esto... Una vez lo ponemos en tierra, ahora mismo lo estamos hablando, el que lo está oyendo, pues hay parte del mito que lo estamos quitando. Vamos a ver, no conocemos cómo es el método de actuación en ese sentido de lo que hablábamos de esas tasas de otros cuerpos de bomberos, pero yo creo que a nadie le entra en la cabeza que tú llames al 112 o al número que corresponda y te contesten, sí, pero primero déjeme usted su número de tarjeta. Efectivamente. Número de cuenta, o hágame un bizum a este número. No. Claro, no, o sea, y menos a la persona que llama. Efectivamente.
que luego, además, pues todos tenemos un seguro, ¿no? Yo tengo un seguro de mi casa, yo tengo... pues si tú tienes un seguro, la prestación de ese servicio queda cubierto por tu seguro. Además es que en cualquier tipo de acción en la que yo pueda requerir una llamada, en lo que menos hay que pensar es en eso. Es que, sino en la solución que ojalá es que a veces no lo pensamos porque ya vamos pasados de vueltas hacia adelante. Pero lo mejor que puede pasar es que no pase nada. Si una llamada evita y se queda en una gilipollez, claro, es lo mejor que podía pasar. Que haya una gilipollez, que alguien haya ido y haya retirado, o incluso que no haya retirado y lo haya retirado el viento. Sí, que cuando llegues allí a la calzada, pues mira, ya no hay nada, ¿no? Montones de veces nos ocurre. Puede resultar molesto, ¿no? Pues un día de viento. No, es que hay una rama de árbol, hay un árbol que parece que se va a caer una rama encima de un jardín infantil. Llegas y es una ramita chiquitita. Pues voy, y si es una ramita chiquitita que necesito quitarla, retiro. Pero es preferible eso a que haya una rama grande y, oye, pues es que, por desgracia, podemos poner ejemplos de cada incidente o de cada cosa rara de la que hablamos, podemos poner un ejemplo en el que alguien ha muerto. O sea, ¿cuántas veces hemos oído ha caído un árbol sobre una persona o ha caído una rama y ha matado a una persona? Es que para una rama o un árbol también vamos los bomberos. Es que a veces es tan importante la concienciación. Ahora hablaremos también un poco del tema este de la concienciación. Pero mira, a mí el otro día, a veces cuando recibes una llamada, cuando se activa todo este protocolo, el otro día llamaban a un amigo mío, estábamos tomando algo en un bar y su coche se lo había dejado con las luces de emergencia puestas, lo había aparcado en un sitio que podía parecer que estaba pasando y de repente él recibe una llamada de la Guardia Civil preguntándole por el coche, que si estaba todo bien, y ahí es cuando de verdad entiendes y dices, hostia, mira, esto funciona. Sí. Y además me están llamando y me están diciendo que podría haber ocurrido esto. No me están echando la bronca, no le cobró nadie nada, nadie le multó absolutamente para nada, pero sí que dijo, pues oye, entiendo que esto no debe, y que podía haber ocasionado o no, pero a mí se está preocupando y se están haciendo las cosas como se tiene que hacer. Y cuando a ti te llaman, ya lo piensas, pero cuando no, pues pasamos un poco de largo. Pero es que toda la cantidad de cosas que podríamos evitar y que hay muchas otras que no podemos evitar. En este caso estamos hablando de bomberos, lo estamos haciendo extensivo a servicios sanitarios, Guardia Civil, Policía Municipal, Policía Nacional, o sea, servicios de emergencia que no dejan de ser servicios públicos y están para atender a la ciudadanía. Y en este caso de la emergencia es cuando tenemos un problema. O sea, de aquí lo que tenemos que sacar es que hay que llamar. O sea, si tú ves algo en lo que dudas, es preferible que exista la duda, pero que llames. Efectivamente. Además, las personas que te atienden al otro lado del teléfono, ya sean operadores blancos del 112, o sea, el Guardia Civil, el bombero, el Policía Nacional que te atiende, va a saber sacarte la información. Son profesionales. O sea, van a saber rápidamente qué necesitan. Yo, por ejemplo, te pongo la cuestión, el caso concreto de mi servicio. Entra una sola llamada, pero la persona que llama da una información o de la manera que está dando la información, el operador que está cogiendo puede decidir qué clave de intervención mete y cuál es el tren de ataque que se lanza. Entran muchas llamadas. Y, ostras, si entran muchas llamadas es un indicador de que puede ser algo gordo o de que lo está viendo mucha gente. Pero con la información que reciben de uno, de otro, se puede llegar a decidir que realmente no es tan grave lo que ocurre. No se va a dejar de atender, se manda el servicio. Hay más información para la actuación. Oye, está saliendo humo por una rejilla del suelo. Bien, ¿y esa rejilla qué puede ser? ¿Un absorbedero de una alcantarilla? ¿La rejilla de ventilación de un centro de transformación subterráneo? ¿De qué color es el humo? ¿Cómo es la rejilla? ¿Cuánto humo sale? Es información que recogen. Oye, yo puede que no sea un observador cualificado en la calle, yo llamo y simplemente digo que sale humo por una rejilla. Pero las preguntas que me hacen desde la central, el operador que coge el teléfono, podemos llegar a establecer, oye, pues por ejemplo en la calle Preciados íbamos muchísimo, hay una rejilla grandísima en el suelo en la calle Preciados, muchísimas veces hemos ido allí porque salía humo. Cuando te dicen la calle Preciados, lo teníamos medio claro, rejilla ventilación del metro, ha caído un cigarro y allí hay ardiendo basura. Pero se manda el servicio, aunque tengas claro que es un cigarro quemando unos papeles, se manda el servicio como si aquello fuese un fuego en el interior de la vía del metro. Mira, te hablaba yo del tema de la concienciación. Mira, hoy, tristemente también, ayer se cumplió un aniversario y que fue el 11M de la tragedia que ocurrió en Madrid. Y ayer, por casualidad, que a lo mejor
pasa tantas otras veces que no nos damos cuenta. Yo lo viví no en el sitio, sino con una persona que estaba por allí, que hubo una explosión en el metro, no sé si fue una explosión, si fue un sobrecalentamiento de un sistema mecánico del metro y la gente entró en pánico. Y aquí voy a ser crítico, respetuoso pero crítico. Cuando hay una emergencia de este tipo, lo primero que hay que hacer es mantener la calma. Y si yo soy el responsable, el encargado de decretar la evacuación y de ayudar a las personas, soy el primero que ha de mantener la calma. Y ayer yo creo que el mecanismo falló. Yo te hablo, mira, yo por ejemplo estaba comiendo con un amigo y su madre le dijo, pues yo no sé qué habrá pasado aquí, que hay un montón de coches de policía, hay un montón, pues yo no sé qué pasa. Y fue, de hecho, mi amigo le quitó, es una persona mayor, le quitó un poquito de hierro al asunto, no te preocupes, mamá, cualquier cosa y tal y cual. No, pero algo debió pasar en el metro porque estaban evacuando. ¿Pero qué ocurre? Oye, pues no hay ningún problema, para que se quede tranquila la mujer. Abre las redes sociales porque no había miras en noticias, no hay nada. Abre las redes sociales, en este caso fue Twitter, pum, y sale una imagen ya de vídeos, gente corriendo por las escaleras para arriba, explosión en el metro. Siguiente llamada, mamá, voy a buscarte. Luego se establece el protocolo de ir a buscar a la madre porque no ha pasado nada cuando lees más información, pero en ese batiburrillo, el que me ha oído a mí decir explosión estaba llamando por teléfono el de la mesa de al lado porque tiene un primo que vive allí al lado, que está bien y está, pero volvemos a lo que decíamos, la concienciación. Evidentemente todo eso, seguramente, o creo yo, hubiera pasado mucho más inadvertido si ayer no fuera 11 de marzo. Posiblemente. Ayer teníamos la psicosis del día y es más, es que siempre en fechas señaladas de este tipo, pues estás pendiente, ¿no? Pero afortunadamente, pues es algo que, y cuando hablo del terrorismo, ¿no? Forma parte del pasado. Lo tenemos que tener presente, no podemos olvidarlo. De hecho, las 192 personas que murieron, o sea, son familias destrozadas, los 2.000 heridos, gente, y luego pues todo. La ciudadanía en general. Iba a formar parte de nuestra vida. Sí, la ciudadanía en general. Yo me acuerdo que aquello fue un periodo, luego tuvimos unos días muy tristes, todo el mundo estaba triste, a pesar de la explosión de solidaridad, que salió la cara buena de la gente. O sea, decías, veías taxistas trasladando gente a los hospitales, gente en sus coches. Pero luego nos invadió la tristeza durante un periodo de tiempo largo y luego, pues bueno, mucha gente de los servicios de emergencia, gente que estuvo atendiendo allí, ha tenido secuelas serias durante mucho tiempo. Que evidentemente hablábamos de que nos cambió la vida a todos, pero la gente, tus compañeros que estuvieran allí... Yo tuve la suerte y hoy lo reconozco como suerte. Durante mucho tiempo estuve jodido por no haber estado. Yo no entendía, yo decía, cuantas más manos estemos allí, realmente las manos hacían falta en los primeros momentos. Luego ya era, por desgracia, retirar cadáveres. O sea, era... Y retirar escombros, deshacer los trenes. Pero yo hice lo que nuestro procedimiento dice que hay que hacer. Yo dejé a mis hijas en el colegio, además las llevé antes, eran pequeñas. Las dejé antes en el colegio y me fui al parque. Y me quedé en el parque atendiendo intervenciones que no eran los atentados del 11M. Porque todo el personal que estaba de guardia en el momento en que se produjeron los atentados se volcó en la atención de los atentados. Además que eran distintos escenarios, hubo muchos medios de forma simultánea trabajando. Y nos incorporamos a la guardia, tal y como establece nuestro procedimiento, nos incorporamos el resto a la guardia para atender el resto de intervenciones. Y sí recuerdo que además hubo un momento que estaba yo en el Parque Quinto, en el Santa María de la Cabeza, y sonaron los timbres y nos activaron a la estación de cercanías de Embajadores, porque había habido una explosión en un tren. Y pensamos que era otra, y al final no, era humo. Había humo, una falsa alarma, gente que... Pero yo lo recuerdo, ya digo, los días posteriores fueron muy duros. Yo recuerdo haber llorado.
una congoja, lo que te decía antes, ¿no? De una sensación de tristeza. Estábamos todos tristes. Y a mí me quedaba la cosa de no haber podido ayudar. Pero ahora con el tiempo me alegro. Me alegro porque, por desgracia, la experiencia en 35 años de servicio me ha dado para ver muchas cosas, por desgracia. Y hay muchas imágenes que se te quedan grabadas en la mente y están ahí. Lo que te decía antes, que afortunadamente el terrorismo es algo que forma parte del pasado de nuestras vidas. Y seguramente has entendido que sí que ayudaste ese día. Sí, yo lo tengo claro. Yo atendí otro tipo de intervenciones porque, claro, nos volcamos todos a aquello y ¿quién atiende el resto de las emergencias? Hay más ciudadanos que necesitan de tu ayuda. Pero lo que te decía, los famosos años del plomo. Yo, por desgracia, me ha tocado vivir en Madrid muchos atentados terroristas y hay situaciones que se te quedan grabadas. Olores, fundamentalmente. Caras de... ¿Y qué, por ejemplo, perdóname que sea tan explícito, pero qué, por ejemplo, te llama la atención o se te queda grabado en disonancia con otro tipo de intervenciones, que también un fuego, en la que también es catastrófico a todos los niveles? Pero ese tipo sí que imagino que es como es provocado de una manera tan directa. La sin razón. O sea, no lo entenderé jamás en la vida, lo entenderé. Puedes odiar a alguien, pero matar a un desconocido, o sea, no sé. Y esto sí que es andar sobre un terreno cenagoso, pero no entiendo la sin razón. Y he tenido problemas. Con personas por eso, ¿no? En un momento determinado hubo una persona que defendió la lucha armada. Y yo dije, ¿pero qué cojones de lucha armada? ¿De qué me estás hablando? ¿Pegarle un tiro en la nuca a un tío que tiene las manos atadas a la espalda es lucha armada? O sea, yo creo que esas cosas son mucho más fáciles de defender desde la barrera. Yo he conocido casos, por suerte no en mi círculo, de gente que ha tenido una opinión que con el paso de los años, pero no por el tiempo, sino por las vivencias, ha cambiado totalmente. Esto cualquiera podemos conocer casos, y sobre todo en el caso de cosas que al final llevan a tragedias, a daños humanos, gente que ha cambiado totalmente su parecer en cuanto ha visto. De hecho, es una manera que en muchas culturas el restablecimiento del daño como pena ante cualquier tipo de cosas, o sea, vete a acontecimientos, no el mismo, pero a acontecimientos similares para que de verdad puedas entender. Y creo que eso, mucha gente que defiende esas cosas, a veces ni siquiera se para a pensar porque es una sin razón. Sí, o sea, yo creo que eso es no sé, y ya te digo, por desgracia, he ido a bastantes. He ido a muchos atentados en los que ha habido múltiples víctimas y no lo entiendes. O sea, yo es que el problema fundamental era ese. No lo entendía. O sea, yo puedo ayudar o estoy para ayudar a alguien que tiene un accidente, que tiene un problema, pero alguien a quien de manera deliberada le ponen una bomba, no lo entendía. Y sigo sin entenderlo. Imagino. Nos abre la página de la salud mental. A nivel de cuerpos de bomberos, siempre se ha tratado tan de puntillas y tan... ¿Se van dando pasos hacia adelante para vosotros? Sí. Nosotros pasamos nuestros reconocimientos médicos, como pasan todos los trabajadores en sus empresas. Y bueno, pues una parte del reconocimiento médico te preguntan que cómo te encuentras, que cómo estás, que si tienes problemas. Y nosotros somos un colectivo muy de machotes, ¿no? Por decirlo de alguna manera. No somos ese tipo... tíos fornidos, fuertes. Digo tíos, perdón, hay mujeres bomberas. O sea, estoy utilizando el término tíos no de forma excluyente quitando a las mujeres, pero lo que siempre se ha dicho, ¿no? El machote, el bombero, el que puede con todo. Sí. Pero todos tenemos nuestra cabecita. Y es cierto que lo que hablábamos antes del turno de 24 horas, no hay nada que no se resuelva en el turno hablando con los compañeros. Y eso es un apoyo que tenemos entre nosotros brutal. Pero, por ejemplo, cuando el 11M,
recibimos sesiones colectivas de apoyo pues venía un psicólogo al parque y hablaba con nosotros. O sea, en ese aspecto no te voy a decir que estemos bien atendidos, pero no estamos desatendidos. Y pero han sido para momentos puntuales, entiendo. No, entonces, no, no, me no. salgo yo del tiesto y No. Si lo necesitamos, podemos recurrir a ello, ¿eh? Claro, pero bueno, esto ya me es una licencia mía. Pero esto, en todos los sitios se necesita. Pero en vuestro caso, estamos hablando además de episodios de estrés postraumático que no se resuelven hasta donde me llega. Me perdone el que me oiga, que me meto en campos, sé lo que... y hasta donde llego, que es muy poco, pero eso no se soluciona en un corto espacio de tiempo, ni se soluciona ni se trata. Lo que pasa es que tenemos el problema grande, que no es el caso que nos ocupa, de que la salud mental ahora está muy de moda aumentarla, pero de verdad estamos a años luz, de verdad, de donde se debiera estar. ¿Quién está ahí? Pues no lo sabemos, pero nosotros estamos muy, muy lejos. Claro, está muy de moda aumentarla, pero no está normalizado que alguien hable de sus problemas mentales, o de sus problemas de salud mental. Es que es una barbaridad el número de psicólogos que hay. Hablamos de España, que es lo que conocemos, no sabemos los que hay ni en Rumanía, ni en Alemania, y seguramente también estén por debajo. Pero en España es vergonzoso. Sí, pero ya no es solo por la atención, sino porque seguimos con los clichés, los estereotipos de si yo te digo que tengo problemas, que mi salud... Te estoy mostrando mis debilidades. Sí. Y vivimos en una sociedad que si tú muestras tu debilidad, la gente sabe por dónde atizarte. Que sí, y encima si te pones a juntar varios clichés y varios estereotipos, pues encima, como un bombero, pues entonces es un tío débil, pues a lo mejor no está apto para cierto tipo de servicios, y si no está apto para cierto tipo de servicios, no está apto para un ejercicio activo de sus funciones. Sí. Y ya entramos en historia, pero todo esto se tiene que superar. Es que el problema, que no, ya digo que no vamos a desarrollar mucho más, pero es que la terapia, como tal, es lo único que funciona, y no se hace terapia, y 3 sesiones con un psicólogo, no lo digo por vuestro caso, en general no son una terapia. No. Y esto no está normalizado y no hay... Nosotros hacemos terapia en el parque. Y hacemos la terapia burrisma, la terapia a lo borrico. Y bendita, porque hasta nos conocemos, sabemos qué es lo que necesita mi compañero y lo arropamos metiéndolo en el grupo, aunque sea dándole una colleja. Y cuando me refiero a una colleja, no es una colleja física y te hacemos ver que estamos aquí, que tú nos necesitas, que nosotros te necesitamos. Yo estoy convencido y me consta, pero aún así, perdóname, pero lo que digo es, vosotros evidentemente estáis resueltos, pero como si de medios útiles se trata, vosotros tiráis para adelante con lo que tenéis, pero cuando no tenéis los medios, pues, desde un camión hasta un casco, y en la intervención la sacáis adelante, sí. Pero deberíais tener, pero no vosotros. Sí, todo el mundo debería tener soporte. Y no es que material, humano, todo tipo de soporte. No, algo que es muy importante es el reconocimiento. Y no hablo de mi colectivo, me refiero a la gente en general. Y la pandemia, ¿vale? Venga, un homenaje a los héroes de no sé qué, no sé cuántos, y aplausos a los sanitarios, que había que seguir aplaudiéndoles cada día, o sea, no solamente en aquel momento, que muy rápido se nos ha olvidado cómo les aplaudíamos y volvemos a criticarles. Pero a mí cuando me decían, no, es que vosotros, cuando íbamos a desinfectar, entre comillas, las residencias, no, joder, es que eso no es héroe. Digo, no, que no. Héroe es la cajera del supermercado. Tendemos mucho a eso. Vosotros sí, no los... Héroe es el conductor del autobús, que cuando yo bajaba a las 7 de la mañana para coger el autobús, para irme a trabajar, él a las 7 de la mañana ya había estado en la cochera cogiendo el autobús para estar ahí a las 7 de la mañana. Esos. A esa gente, ese es el héroe anónimo que no recibe el reconocimiento. A mí, sí, cada vez que hacemos algo glorioso, algo heroico, nos aplauden y medallas y no sé qué, reconocimiento. Eso ayudaría mucho a la sostenibilidad de la mente de la gente. Mira, a mí me decía un bombero hace muchos años, dice que el bombero corre hacia
donde la mente te dice que vayas al contrario. Entonces todo esto es normal que te pase factura con el tiempo. Hay que reconocer, lo primero, lo que tú decías, reconocer que todo esto ocurre. O sea, en el fondo estás yendo a un sitio en el que se supone que no deberías estar. Pero, vamos a ver, voy protegido, llevo mi equipo de protección, llevo un equipo que me permite respirar una atmósfera que bajo cualquier otra circunstancia, por lo que hablábamos antes, quemaría mis vías respiratorias, metería tóxicos a mansalva y te mueres en un ratito. Llevo mi equipo, llevo mi manguera, llevo agua, llevo... Estaría bueno que fuera a pecho, Juanjo. Y tengo preparación. Se supone que soy un profesional y estoy preparado para afrontar ese tipo de situaciones. Y luego, pues las afrontamos con gusto, porque es una profesión vocacional, no te voy a decir al 100%, pero es una profesión, vamos. Yo participo en la formación de las promociones de nuevo ingreso y tenía que ver con la ilusión que llega y dices, ahora venga, 85 plazas, y tendrán 85 tíos, repito, otra vez el vocabulario, los micromachismos estos. En la última promoción ha entrado una chica. O sea, pues 84 chicos y una chica que les ves con una ilusión y una capacidad increíbles. O sea, lo afrontamos con ilusión, pero estamos preparados para eso. Es cierto que nosotros vamos en dirección contraria a la que corre todo el mundo cuando sale, pero es nuestro trabajo. Elegido. Es nuestro pero trabajo. Bueno, hasta además que esté reconocido. No, ya me pagan a fin de mes. Es mi trabajo. Al camarero le pagan por servir las copas, al conductor le pagan por conducir y a mí me pagan por eso. Es mi trabajo. Ese es el mejor reconocimiento que tenemos. Has mencionado antes que yo desconocía, bueno, ya me he puesto en duda, no lo sé, pero en cualquier caso, el extinto reglamento de prevención de incendios. Cuéntame. Sí. No, vamos a ver, la normativa, la competencia en materia de prevención de incendios es municipal, ¿vale? Las autonomías tienen determinada competencia a la hora de cubrir servicios y cosas que no cubren los municipios, lo tendrían que cubrir las diputaciones provinciales. Las comunidades autónomas como la nuestra, que es uniprovincial, pues no tiene diputación. Entonces cubre determinadas cosas que tendrían que cubrir las diputaciones provinciales. Todos los municipios de más de 20.000 habitantes, según la ley reguladora de las bases del régimen local, que no es de antes de ayer, es un poquito más lejos, del 85, establece que todos los municipios de más de 20.000 habitantes tienen que prestar con servicios propios o en concierto con otras administraciones los servicios de prevención. Madrid municipio tiene su propia ordenanza de prevención de incendios, además es una normativa muy exigente. Ahora llegas, dicen los municipios de menos de 20.000 habitantes, la Diputación Provincial. Si no hay Diputación Provincial, la Comunidad Autónoma. Pero luego tenemos al Papá Estado, que es el que establece las normas para todos aquellos sitios donde no hay normas. Y tenemos el Código Técnico de la Edificación, que ahora le han sacado pues otra vez con lo de Valencia, que si la ley es del 2006, ¿qué tal? Efectivamente, el Real Decreto se aprobó en el 2006, pero ha habido modificaciones posteriores, ¿no? Porque no es un documento cerrado, es un documento vivo que tú llegas y ves que pasan cosas y hay que cambiar la normativa. Pero hay un principio jurídico, legal, no tengo muy claro cómo se llama, si se llama seguridad jurídica o algo así. Tú no puedes obligar a alguien que cuando se le concedió la licencia de funcionamiento, que cumplía unas condiciones, ahora llego y te las cambio. No, es que me estás obligando a cerrar mi negocio, ¿no? Porque esto no es viable. Entonces, sí se pueden modificar determinadas cosas. Pues ya te digo, normativa. Tenemos distintos niveles de normativa. Y el reglamento de prevención de incendios, o sea, aquel del que hablábamos, el que yo te enseñé hace tantos años, ese dejó de existir por un conflicto con la Unión Europea, un problema, un fallo por parte de la Comunidad Autónoma aquí en Madrid. A la hora de aprobarlo, hubo una sentencia que lo declaró nulo de pleno derecho y es como si no hubiese existido. Digo extinto, pero que es que no llegó a extinguirse. Legalmente es como si no hubiese existido. Pero entonces lo declaró nulo. Entiendo que ahora se rige por Los municipios de más de 20.000 habitantes han de tener su propia normativa y aquel que no tenga normativa tiene que quedar cubierto bajo el paraguas de la normativa estatal. Código Técnico de la Edificación, esto es un lío, ¿eh? Está la ley
de ordenación de la edificación que establece, que viene desde Europa, nos obligan a que todos tengamos los mismos criterios y nos dice que, bueno, pues que todos los edificios que se construyan tienen que cumplir una serie de requisitos básicos en cuanto a seguridad en caso de incendio, seguridad estructural, condiciones de evacuación, protección frente al ruido, la humedad, el aislamiento térmico. Entonces, que se tiende a la unificación, ya no solo a nivel provincial, autonómico, etcétera, etcétera, sino que a nivel europeo. Es supranacional. Efectivamente, para que te hagas una idea, vamos a poner un ejemplo absurdo, ¿no? En España somos los más mejores del mundo haciendo ladrillos. Y aquí hacemos unas pruebas de ensayo a los ladrillos según la norma UNE, no sé qué, no sé cuántos. Pero resulta que para que yo pueda vender mis ladrillos en Alemania, en Bélgica, en Francia, donde sea, tengo que cumplir su norma. ¿Su norma es idéntica a la mía? No, hay que hacer unos estudios de compatibilidad. Pues al final llegan y dicen, mira, que no nos complicamos la vida. Normas de ensayo más o menos establecidas para todos los materiales de construcción. Entonces hay unos acuerdos en los que todos los países miembros de la Unión Europea y los estados adheridos al acuerdo de libre comercio, una historia rara, tienen que cumplir los mismos criterios. Y todo eso se unifica bajo el paraguas de una norma europea. Entonces, ya te digo, la Ley de Ordenación de la Edificación saca como derivada el Código Técnico de la Edificación, en la que se escribe, se refleja, se pone sobre el papel cuáles son todos esos requisitos básicos, en unos documentos básicos, y en el que habla de los incendios es el documento básico Seguridad en caso de incendio. Y establece cuáles son los requisitos de todo tipo de edificio que se construya después de la entrada en vigor. Pero ojo, volvemos a lo de Valencia. El edificio era de 2008, tal. Al final no tengo muy claro de cuándo era el edificio, pero vamos a suponer que era de 2008. Es posterior a la entrada en vigor de la norma, ya, pero ¿cuándo se realizó el proyecto? ¿Cuándo se visó el proyecto? ¿Cuándo se concedió la licencia de construcción del edificio? Hoy entra en vigor una ley, pero yo no puedo hacer que todo lo que ya está escrito, está proyectado, se borre. Entonces, había disposiciones adicionales que permitían que determinadas cosas se hiciesen. ¿De qué manera? Sujetos a la normativa anterior, la norma básica de la edificación, condiciones de protección contra incendios de 1996. O sea, hay un batiburrillo normativo, pero que bueno, se han dicho muchas cosas. Imagino, pero evidentemente es que muchas veces, y en ciertos medios a veces se ha oído información que parece que en este caso, como estás diciendo, que antes de 2006 estuvieran vacíos los mapas, no hubiera nada. Evidentemente, sí había. Todo se tiene que adaptarse a nuevas realidades que surgen. Evidentemente, yo, de verdad, yo no tengo ningún conocimiento de todo lo que ha pasado en Valencia, ninguno. Pero yo entiendo como ciudadano de a pie que, aunque no se cumplieran esas normas, estaban cumpliendo una normativa, la que fuera. Uh-huh. Entonces, entiendo que ha podido acontecer una serie de hechos que no son normales, que no son, y entiendo que por ahí puede ir la broma. Vamos a ver, la primera, iba a decir anormalidad, no es anormal. Estamos rodeados de una atmósfera de aire y el viento sopla. Una circunstancia que hizo que aquello evolucionase de una manera totalmente imprevista fue el viento. O sea, antes hablábamos del oxígeno, el combustible, tal, uh-huh. No sé qué. Hay unos incendios que se llaman un incendio sobrealimentado por el viento. Cuanto mayor sea la velocidad a la que sopla el viento o incide sobre una fachada, mayor va a ser la velocidad de propagación del incendio. Y yo no sé si recordáis imágenes de cómo se echaba el agua y se iba al agua, o salían imágenes de la fachada y se veía que el humo se movía en horizontal porque se lo llevaba el viento. O sea, era un incendio sobrealimentado. La combustibilidad de la fachada, pues al final se ha demostrado, decían, no, es que el aislamiento térmico es poliuretano, es que no sé qué, es que no sé cuánto. Se dijo de todo. Al final resulta que el poliuretano son 5 milímetros de nada entre dos láminas de aluminio. Pero gotea, tal, ¿cumplía la normativa? Pues mira, chico, no tengo muy claro si cumplía la normativa anterior o no la cumplía. Pero lo que está claro es que incluso el Código Técnico de la Edificación, después de su entrada en vigor en 2006,
ha sido modificado como consecuencia de un incendio similar al de Valencia que ocurrió en Londres. A nivel europeo, pues se dieron cuenta de que los materiales que se estaban utilizando como aislamiento térmico en el interior de las fachadas ventiladas, para que nos entendamos, es el muro de ladrillo del edificio, un hueco y una piel exterior. Y en ese centro, en ese hueco entre los dos espacios, hay una cámara de aire. Y en esa cámara de aire puede existir un aislante proyectado, embebido en la fachada, de cualquier forma. La normativa contempla que ese material no tiene que ser inflamable. Perdón, el término correcto no es inflamable, no debe aportar combustible o facilidad de desarrollo en el incendio. Tiene que ser un material incombustible. Y hay una clasificación europea con muchas letras, muchos números, y la normativa establece cómo tiene que ser. Pues a raíz del incendio de la Torre Grenfell en Londres, no recuerdo exactamente el año, me parece que fue en 2014, no recuerdo el año, hubo 70 muertes, y también fue algo muy parecido a lo de Valencia. El incendio corrió a una velocidad increíble, los bomberos estaban trabajando dentro del edificio cuando el fuego se propagó al exterior de la fachada. Pues eso hizo revisar un montón de normativa. Y bueno, pues se cambiaron los criterios en cuanto a la combustibilidad de los materiales de revestimiento en las fachadas y en el interior de las cámaras no estancas, que es el caso de las fachadas ventiladas. Lo que pasa es que al principio tendemos siempre a buscar culpables y a buscar una solución que nos deje tranquilos. En el fondo mucha gente tenemos miedo. Cuando vemos arder y vemos la tragedia en otros, las barbas de tu vecino, ya dices, hostia, esto me puede pasar a mí. Entonces, ¿qué nos deja tranquilos? Es decir, se han equivocado los bomberos, había un tío que era un pedazo de cabrón y ha hecho no sé qué, o esto estaba mal, y como yo no lo tengo mal, como yo no tengo esos bomberos, o como yo estoy libre. Esto ha pasado por algo, y cuando me explican el por qué ha pasado, digo, bueno, pues no me afecta porque yo no tengo ese algo, a mí no me pasa. Los accidentes son accidentes, y la seguridad intrínseca y absoluta no existe. Es que no somos conscientes de que cada minuto están ocurriendo un montón de cosas. Claro, como no le ocurren a mi vecino y yo no las veo... Claro, no existen. Pero el mirar hacia otro lado provoca que estemos mucho más expuestos a que nos ocurran. Desconocimiento. O sea, no sé por qué pasan las cosas, no sé cómo pasan las cosas, pues a mí no me van a pasar, porque no... Pero nadie está libre. Volvemos a lo de la sartén con el aceite en la cocina. O sea, ¿a quién no se le ha quemado alguna vez la sartén? Si me he dado cuenta a tiempo y he colocado una tapadera encima de la sartén, pues lo he resuelto. Pero ¿cuántas veces, Juanjo, vamos a ir un poco a lo doméstico, a lo particular, a lo que es más fácil incidir si alguien está oyendo? ¿Cuántas veces pasa eso y cuántas veces siguen echándole agua a la sartén que está ardiendo? Muchas, y es lo último que deberíamos hacer, echarle agua a una sartén. ¿Y por qué no vamos a dejar de dirigir hacia arriba? Sí. Vamos a dar 4 o 5 cosas, los enchufes, estas cosas. ¿Qué hago? ¿Dejo las cosas encendidas? ¿Las tengo que dejar todas apagadas? Hay un desconocimiento. ¿En qué nos puedes ayudar en ese sentido? Pues yo diría que todo aquello que no estés utilizando, desenchúfalo. Desconéctalo de la red. Tan sencillo. Tan sencillo como eso. ¿Lo estoy utilizando? No. Lo desconecto. Ahora, tiramos del cable, ¿vale? Me voy a ir al cuadro eléctrico. Oye, ¿tu instalación eléctrica está correcta? ¿Te la ha hecho un electricista? ¿Te ha hecho tu certificado? ¿Has comprobado que funcionan las protecciones de tu cuadro eléctrico? O sea, lamentablemente sigue habiendo muchos accidentes, incluso mortales, por electrocución, porque me salta constantemente el diferencial. Es que tengo una derivación de no sé qué. Y el que tiene claro que tiene una derivación sabe dónde puede estar el riesgo, pero mogollón de cuadros eléctricos están puenteados. Entonces tengo un cuadro muy grande, muy bonito, pero no tengo protecciones. Oye, ¿yo por qué tengo que tener el cuadro puenteado? Porque a lo mejor he estado tocando, o es que a lo mejor yo lo desconozco, o pues yo puedo estar tranquilo, o esos son los que a lo mejor se enganchan en la luz, pero si yo no he tocado nada tengo que estar tranquilo. Tú, si tienes una instalación hecha de forma correcta, tienes que estar tranquilo. O sea, nosotros el cuadro eléctrico nos ofrece 2 tipos de protecciones. Contra las derivaciones y contactos indirectos, es decir, la carcasa de la lavadora
se le ha ido un cable y me está tocando la carcasa. Si yo toco esa carcasa y cierro el circuito, el calambre me va a dar a mí. Pues para evitar que me dé ese calambre, pues el diferencial actúa, ¿no? La corriente que sale no es la misma que vuelve y a través del tierra hace que salte el diferencial. Y luego tengo los automáticos que saltan por sobretensión, cortocircuito, se llaman magnetotérmicos, por un campo magnético que miden o por elevación de temperatura. Para que eso sea así, tenemos que tener todo en condiciones. Yo puenteo las protecciones, puenteo el diferencial, porque es que me salta constantemente, ya no tengo protección ninguna. Entonces estoy sujeto a cualquier tipo de derivación, me electrocute en mi casa. Y a raíz de eso, ¿qué consejos son los que tú le das a cualquiera para el día a día? Es muy sencillito. Vamos a hacer un uso correcto de las instalaciones eléctricas. Lo de los ladrones, los enchufes estos de 3 tomas, que yo enchufo de 3 tomas, saco 7 porque pongo otro, todo al final recae en una única toma de corriente. ¿Y qué es lo que estoy haciendo? Sobrecargar de consumo una única toma de corriente. Oye, básicamente es lo mismo que si yo pongo una regleta, cojo mi enchufe, bien, pues si yo cojo una regleta que tiene para enchufar 6 cosas diferentes, vamos a ver qué sección de cable tiene esa regleta. Hay regletas que tienen un interruptor y me permiten apagar la regleta y todo lo que tengo enchufado, con lo cual ya no hay consumo, no tengo nada cargando. Las hay incluso que ese interruptor tiene un automático, tiene protecciones, es decir, si sobrepasásemos la intensidad que me puede soportar el enchufe de la pared del que ha sacado la regleta, saltará la protección de la regleta y evitaremos que salga riendo el cable o el aparato, el electrodoméstico. Y luego, fundamental, si la instalación eléctrica es correcta, los enchufes de la cocina tienen que ir en una fase completamente distinta a las del resto de la casa. Cuartos húmedos. No hacemos uso de aparatos eléctricos cercanos. Lo del secador en la ducha, pues lo hemos visto en las películas. Es un accidente muy recurrente, ¿no? Pues saltarían las protecciones, pero el chispazo, la quemadura te la producen. E incluso lo que hablábamos, te puede llegar a producir la muerte. Manipular aparatos eléctricos con las manos mojadas. Estoy fregando y voy a enchufar la batidora o desenchufo la batidora. No tires del cable, tira del enchufe, porque cabe la posibilidad de que tiremos, me lleve el cable y me quedo pegado al cable. Son cuestiones cotidianas que muchas veces dices, pero es que no tiene sentido, pero nos pueden evitar más de un problema, nos pueden evitar más de un susto. Seguro, y sobre todo el conocer la información y tenerla en cuenta nos va a quitar el miedo. Me imagino que tiene que ser grande la cantidad de actuaciones que hacéis que dices, joder, esto cómo se hubiera evitado de la manera más tonta del mundo. Muchísimas intervenciones. Gran parte de las intervenciones a las que vamos son fruto de descuidos. No digo negligencias, descuidos. O sea, la cocina ardiendo muchísimas veces es un descuido. Ahí se quedó el recipiente, se me olvidó. Yo recuerdo una que es que aquello fue, pero una auténtica chorrada. El piso estaba vacío y afortunadamente no pasó nada. Se preparó una humareda increíble. Una vitrocerámica, se fue la luz y se quedó apagada. Se fueron y cuando volvió la luz la vitrocerámica estaba encendida. Y al final lo único que había encima de la vitrocerámica eran paños, eran trapos y solo se quemaron las trapos. Y una humareda increíble, pero tú fíjate qué descuido tan tonto. O sea, no he comprobado cuando se ha ido la luz si un aparato está encendido o está apagado. Aquí querría también decir, por ejemplo, cuando se cierra la llave general del gas, nunca se vuelve a abrir sin verificar que todos los aparatos de consumo tienen su llave cerrada. Podemos provocar una fuga de gas y es un problema serio. Otro descuido que recuerdo, pues una chica llegaba tarde a trabajar, se planchó una camisa encima de la cama, se puso la camisa y se fue. Y dejó la plancha encendida encima de la cama. El colchón era de látex. No hubo un gran incendio, pero el colchón se deshizo. O sea, y llegas y dices, ¿ha habido intencionalidad? No, ha sido un descuido.
Las prisas, vamos a ser conscientes de las cosas que hacemos. Y estamos hablando de cositas pequeñitas. Podemos encontrarnos cosas muchísimo más grandes que también provienen por un descuido. Esto todo el mundo lo está oyendo y está diciendo, bueno, hombre, ¿cómo me va a pasar eso a mí? Pues ¿Te pasa? A lo mejor la de la plancha no, porque no lo has hecho nunca, pero lo del aceite nadie está libre de... Pero vamos, ahora tienes el móvil cargando en el salón y pones la sartén y te suena el móvil y te vas a hablar, y como lo tengo enchufado ahí en el salón, que ya no hablamos de que es el teléfono fijo, no, por no desenchufarlo y volver a la cocina, esa llamada que yo pensaba que iban a ser 2 minutos, o las redes sociales, que nos pasa a todos, que cogemos el móvil y yo quería estar 2 minutos y me he cascado 9. En 9 minutos la sartén está ardiendo, con total seguridad. O sea, es precaución, o sea, ser consciente de lo que hacemos. El horno. Si lo que se quema es lo que tienes dentro del horno. O sea, yo pongo un pollo en el horno y al final lo que se quema es el pollo. El horno no se quema, el horno es metálico. O sea, no, pero hay gente que dice que me da miedo dejármelo puesto y a lo mejor pego una explosión, un pedo. No, lo que te va a pegar es la explosión y la factura de la luz. Que el horno consume. Pero si el horno está vacío, lo único que tiene su termostato, alcanza la temperatura, corta. Cuando se enfría, arranca. O sea, no debería generar mucho problema. Y hemos dicho que no vamos a personalizar. Bueno, mira, como esta pregunta te la voy a hacer yo, si la tenemos que hacer, la quitamos, porque no es ningún charco. Pero en su día, el cuerpo de bomberos del Ayuntamiento de Madrid estaba considerado, si no el número 1, pero un cuerpo de élite a nivel mundial, si no me equivoco, hasta por encima o como mínimo al nivel de los cuerpos de Nueva York y de Los Ángeles, etcétera, etcétera. ¿Seguimos en España teniendo élite en el cuerpo de bomberos? No te lo digo evidentemente por vosotros, sino en general. ¿Seguimos pudiendo sentirnos orgullosos a ese nivel? Sí, y saco pecho porque me toca. Sí, en España tenemos unos servicios de bomberos excelentes. No te voy a decir que alcancemos la excelencia, porque eso sería, pues, no sé, muy presuntuoso, ¿no? Pero tenemos unos servicios de emergencia excelentes. De hecho, mira, volvemos al 11M, ¿vale? En Suecia, países nórdicos, tú fíjate lo que estamos hablando, el nivel top de la protección civil. Una agencia estatal, se llamaba, no recuerdo exactamente el nombre, una parte de esa agencia era la Räddningsverket, la agencia estatal sueca de seguridad, tal, tocaba un montón de palos. Y ellos, cada vez que ocurría, no sé si sigue en funcionamiento, pero cada vez que ocurría una gran desgracia en el mundo, ponían a un equipo allí, de forma inmediata, ¡fiu!, y analizaban el funcionamiento de los servicios de emergencia. Y esto te lo digo con conocimiento porque he trabajado con ellos y algunas de las personas que vinieron aquí, he trabajado con ellos, con los suecos. Mandaron un equipo a España y dijeron que ellos no habrían tenido la capacidad de dar la respuesta que dimos nosotros. Suecia. Sí, a nivel numérico, ya te digo que yo... No a nivel numérico de personas puestas en la calle, no. La capacidad de dar la respuesta. Y atender. O sea, a los 2 días no había signos externos de lo que había ocurrido. No... Sí, pero yo te iba a decir que simplemente hasta a nivel numérico, los datos que yo tengo son muy antiguos, pero en su día, a nivel de tiempos de respuesta, y también era algo muy reseñable a nivel positivo. Municipio de Madrid, tiempo de respuesta medio 7 minutos. Municipio de Madrid. O sea, ¿me hablas de la Comunidad de Madrid? Pues evidentemente no pueden prestar esos tiempos de respuesta, a no ser que sean Alcalá de Henares, Alcobendas, San Sebastián de los Reyes, Torrejón. Son bomberos urbanos exactamente igual que nosotros y atienden poblaciones de 200.000 habitantes. Móstoles, Alcorcón, Fuenlabrada, exactamente igual. Tiempos de respuesta muy cortos. Ahora, tú te vas al Parque de Bomberos de Lozoyuela y tienen que atender en La Cabrera o tienen que atender en cualquier pueblo de la Sierra Norte y evidentemente los tiempos de respuesta no pueden ser esos. No podemos comparar los tiempos de respuesta de un servicio municipal con el de un servicio comarcal. O sea, tú te vas, por ejemplo, por no personalizar en Madrid, te vas a Guadalajara, que el Consorcio Provincial de Guadalajara tiene un servicio de bomberos excelente, no podemos compararlos. Es un excelente servicio de bomberos, pero no puede
tener los tiempos de respuesta que tenemos nosotros. Cubren distancias de 30 a 40 kilómetros para prestar un servicio. Te vas a Ávila, te vas a Segovia, te vas dentro de su núcleo urbano, pues tienen unos tiempos de respuesta muy similares a los nuestros. Pero claro, aquí voy a disparar, ¿vale? Voy a disparar. Hay muchos servicios municipales de capitales de provincia que atienden a toda su provincia. Entonces esto igual tiene que hacer reflejo. Poco aprieta. No es que mucho abarque poco aprieta, es un servicio municipal que pertenece al municipio, a la ciudad de. Pero como el pueblo que está a 20 kilómetros de aquí no tiene bomberos, ¿qué hacemos? Como la competencia territorial no es mía, ¿no te atiendo? No. Por ejemplo, en Ayuntamiento de Madrid y Comunidad de Madrid tenemos dos servicios de bomberos muy similares. Ya te digo, con las peculiaridades, las diferencias de la extensión que cubres y demás, pero vamos, somos muy similares. Nosotros tenemos 13 parques, ellos tienen 21, pero somos 1.500 bomberos en cada uno de los dos servicios. Trabajamos juntos, o sea, hay acuerdo, colaboración. Macho, es que hay un parque de bomberos en Coslada, hay otro en Vicálvaro, y hay zonas del municipio de Madrid que llegan antes los de Coslada, o zonas del término municipal o de competencia territorial de la Comunidad de Madrid que llegamos antes con parque de ayuntamiento. Te voy a poner, y fíjate que he dicho que no iba a hablar de mi servicio, no, pero bueno, no. Hay cosas, el parque de bomberos de Aluche. Aravaca es municipio de Madrid. Pues para ir desde el parque de bomberos de Aluche a Aravaca, pasas por delante de la puerta del parque de bomberos de Pozuelo de Alarcón, que es de la Comunidad de Madrid. O sea, ¿qué pasa? Cuando pasas por la puerta, dices, oye, es que llevo ya 4 minutos de trayecto. Dices, es que hace 4 minutos que podían haber salido ellos. Y el vecino de Aravaca tiene el mismo derecho que el vecino del barrio Salamanca o que el vecino de Vallecas. Y lo damos la vuelta. O sea, hay zonas de la Comunidad de Madrid que llegamos antes, los del ayuntamiento, pues hay un acuerdo de colaboración. O sea, y es lo más normal del mundo. Sí, es que es una barbaridad que lo político pueda redundar en que haya una respuesta al ciudadano peor. Uh-huh. Pero evidentemente no lo estamos personificando. Tú has comentado específicamente lo que conoces, pero que los casos flagrantes no están ahí. Los casos flagrantes están fuera y es lo que tiene que desaparecer. Que no puede ser que un señor que vive en un pueblo de donde sea tenga por una disputa a nivel político, unidad autónoma, su diputación provincial, pero lo que sea. Que su extensión de terreno esté en disputa con 2 ayuntamientos y al final no le presten el servicio como Dios manda porque me corresponde a mí o a ti. Y esto no solo ocurre con los bomberos, pero en el caso de los bomberos es muy flagrante porque estamos hablando de salvar vidas. Efectivamente. Entonces ahí es donde que esto luego pasa a nivel de quién te cobra el suelo o quién te da el teléfono o la luz. Pues lo podemos incluso poner en un segundo, tercero, hasta cuarto plano si lo comparamos. Pero aquí creo que debería darle la importancia que tiene. Cuando hablábamos de lo que te estaba diciendo yo antes, de lo de la consideración de determinados cuerpos de bomberos que hay en España, las oposiciones, por ejemplo, han cambiado. Sí. ¿Esto en qué ha redundado? Te lo digo desde el desconocimiento total. Esto hace que se esté perpetuando esa calidad, porque en su día se decía que en determinadas oposiciones eran muy exigentes y que gran parte del éxito de esos cuerpos de bomberos venían de ahí. Se redujeron en su día por diferentes circunstancias. ¿Esto redunda en la mejora del servicio? ¿Cómo lo ves tú? Que no es a lo mejor es un terreno... Es un terreno complicado, porque es un proceso continuo de renovación de bases, ¿no? Y ahora no se puede pedir oficio, porque ahora yo voy a pedir carnet de conducir, y ahora yo voy a pedir no sé qué, pero es que el cuerpo de bomberos de mi vecino tiene un criterio de selección diferente. Las pruebas físicas aquí son muy exigentes, ¿no? Pues me voy a preparar aquel... Yo creo que tendríamos que tender, y esto ya va a ser una reivindicación, ¿no? El estatuto del bombero. Hay una reclamación, hay un anhelo por parte de todos los servicios de bomberos, o de todos los bomberos, más que de los servicios, de todos los bomberos, de que exista un proyecto de una ley única. O sea, que los requisitos de ingreso en un cuerpo de bomberos
sean los mismos para todos. Pero igual que se regulen, pedimos que se regulen los requisitos de ingreso, pedimos que se regulen las dotaciones, porque antes hablábamos de los derechos de los ciudadanos. En Madrid, municipio, el tren de ataque a un fuego en vivienda son 11 personas. Hay consorcios, diputaciones, hay servicios de bomberos que el fuego de un piso es lo mismo aquí que en cualquier otra población y salen 3 bomberos. Entonces es una reclamación, un anhelo que tenemos desde hace mucho tiempo, el estatuto del bombero. Sí es cierto que los criterios de selección en las oposiciones pues muchas veces modifican los criterios y en unos sitios son más exigentes que en otros. Lo que ocurre que no hay correlación entre que el nivel de exigencia a la hora de aprobar la oposición redunde en un mejor servicio. Es lo mismo de antes. O sea, al final la política está decidiendo cosas que a lo mejor tenía que primar el sentido común. O sea, evidentemente un bombero le tendré que demandar lo mismo esté en Asturias, que esté en Madrid, que esté en un pueblo de Cáceres. Efectivamente. Y esto que parece una cosa muy lógica, al final a veces la política nos la está haciendo. Pero es que el señor que está esperando a que le salven en ese momento ni quiere hablar de política ni tiene por qué entenderla. El trabajo es el mismo. Pues para realizar el mismo trabajo en 2 lugares diferentes bajo circunstancias muy similares, los requisitos tendrán que ser los mismos. Oye, y otra pregunta que me he acordado yo ahora que me estoy dejando. Y me preguntaba el tema de, oye, ¿y la figura del pirómano? Digo, pues también es una figura muy desconocida. O sea, cuando entremos en época de calor, ya tenemos dado por hecho que van a ocurrir más incendios, como es lógico. Pero todos los veranos se menciona en televisión, yo lo oigo, no nos paramos, no lo detenemos y es una cosa muy extraña. Vamos a ver. ¿Interpretamos provocado lo mismo que intencionado? El léxico, el vocabulario es muy importante. El fuego provocado puede ser por una negligencia y está provocado por la mano del hombre. Antes. Claro. Pero el intencionado no es una negligencia, ha ido directamente a encender el fuego. El señor que está quemando rastrojos, que está trabajando con una radial, o que en una época en la que me han prohibido hacer quemas o trabajar con maquinaria que produzca chispas, trabaja con su máquina, produce una chispa y se produce un incendio, el incendio es provocado, pero no es intencionado. La pregunta de la figura del pirómano es el del incendio intencionado. Y aquí de nuevo volvemos al patrón de la estadística, ¿vale? Y partimos de la base de que en Madrid, mi servicio donde yo trabajo, cubrimos muy poquita zona forestal. Tenemos la Casa Campo, el Pardo, el Pinar de la Venta la Rubia, la de Salavilla. Sí tenemos el Pinar de San José, tenemos zonas, pero no son incendios forestales, ¿vale? Entonces, cuando llegas a un incendio forestal, no tal. Y aquí no quiero echar porquería a nadie, pero las estadísticas lo dicen bien claro. Al final suelen ser disputas por cotos de caza, disputas vecinales, un problema del índice en una tierra, deforestación para poder... Pero eso me habla de los intencionados. Intencionados, sí, o sea, que al final la gran mayoría no es una cosa que esté tan lejos de lo que pensamos cada uno, que es, como no nos ponemos de acuerdo, lo que hemos ya tomado por... Efectivamente. Que es una barbaridad, pero ya nos entra más que la figura esa del pirómano, que es un señor que tiene una enfermedad que necesita ver arder, que existirá, que existe. Pero lo que no le cabe en la cabeza al ciudadano normal es que haya tantos pirómanos, porque es una cosa muy anecdótica. No. O sea, el pirómano existe, la figura del pirómano, la persona que tiene el trastorno, que le produce placer ver o sentirse importante, porque él ha sido el que ha originado todo ese despliegue. Deberíamos disociar cuando vemos las noticias, leemos la prensa, el provocado del intencionado. Y hay gran cantidad de incendios intencionados, más de lo que se piensa el ciudadano. Sí. Pero existe. Y accidentes, porque ocurren accidentes. O sea, el problema de un cortocircuito, una instalación mal realizada, tal. O sea, los accidentes ocurren. Descuidos, negligencias. Y cuando digo negligencia no me refiero a una negligencia con intencionalidad, ¿no? O sea, pues es que me he puesto a hacer algo que no debía. Pero el intencionado por pirómanos sí hay
Pero Sí, que no hay es... un porcentaje alto, pero vamos, que no es la mayoría. Vale, por lo que te decía, por ir dándole un poquito y por sobre todo intentar dejar el mayor valor posible dentro del mensaje al que nos está oyendo, Juanjo. Hablábamos del tema de Valencia. Hay gente que tiene muchas dudas. Entonces, yo vivo en un edificio que es lo que más he oído yo ahora últimamente. Oye, yo vivo en un edificio de muchas plantas. Pues, tengo cierto... ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo tener en consideración? A ver, yo no quiero meter miedo, ¿vale? Nada más lejos de mi intención. Todo lo contrario, quiero dar confianza. Tenemos 3 opciones. ¿Dónde se sitúa el fuego? ¿Por debajo del nivel de mi casa? ¿Por encima del nivel de mi casa? ¿O la peor de todas? En mi casa. En cualquiera de ellas, excepto en esta última, que es el fuego se produce dentro de mi casa, no salgamos de casa. O sea, el fuego se sitúa por encima de mi planta. ¿Corro algún peligro? No. En situaciones normales, y volvemos a repetir, 99.999 frente a 1. El fuego, en caso de propagarse, se propaga hacia arriba. Si yo vivo por encima de donde está el fuego, no salgo de casa. ¿Por qué? Porque si la persona que ha tenido un incendio ha salido corriendo y se ha dejado la puerta abierta, todos esos gases de incendio, todo ese humo va a propagar a través de la escalera hacia arriba. No salgo a la escalera. Antes hablábamos de los gases que se producen en los incendios. Monóxido, sulfídico, cianídrico, una barbaridad de gases. Dependiendo de la concentración, cantidad de gas en el ambiente y exposición, tiempo que yo lo esté respirando, no quiero ser catastrófico, pero podemos perder el conocimiento en la segunda inhalación y en el primer minuto estaríamos muertos. Tengo necesidad, me quedo en mi casa, no salgo de casa, bloqueo la puerta. Que no solo me matan las llamas. No, es que las llamas, si yo vivo en una planta 12 y hay un fuego en el 5º, las llamas no van a llegar, bajo unas circunstancias normales, no van a llegar 5 plantas más arriba. Pero el humo sí, el humo va a tardar muy poquito en llegar. Y hemos dicho, yo vivo en el 10º, y tú imagínate que el edificio tiene 12. Cuando llegue a la 12 el humo no sigue saliendo, el humo se queda ahí. Ahora llegaba a encontrar el tapón. ¿Y qué hace el humo? Sigue llenando la caja de escalera hacia abajo. Si yo abro la puerta, el humo, ¿qué es lo que va a hacer? Meterse dentro de mi casa. ¿Y ahora qué hago? No, con un abanico lo echo fuera. No abrimos la puerta, no salgo de mi casa. La tercera de las opciones, en este caso, me quedo en mi casa y pongo toallas debajo de las puertas y fijaos, mi hija vive en esta circunstancia que has dicho tú, mi hija vive en un 10º piso, la puerta que conduce a la salida de la azotea está cerrada, no para salir a la azotea, no abandonamos la vivienda, pero para el tema de la ventilación, poder evacuar todo el humo del incendio está cerrado. Es decir, esa última planta sería un depósito de humo. Yo le he dicho, tú siempre en el mueblecito que hay a lo de la puerta un rollo de cinta americana. ¿Y qué es lo que haces? Sellar la puerta por dentro. Ya no entra humo. Acabo de generar una puerta estanca al paso del humo. Qué importante y qué curioso lo que nos acaba de decir. Yo, es mi autoplan de autoprotección, ¿no? Y toallas en las puertas y me voy cerrando puertas a la fachada contraria donde se ha producido el incendio. Yo abro la ventana, miro y veo que por aquí no sale humo. Bueno, pues yo estoy respirando aire fresco de la calle. Oye, no es que tengo la mala suerte que el fuego justo debajo de mi casa está saliendo humo por la ventana, pues cierro esa ventana y me voy al lado opuesto de la vivienda. Que estoy intranquilo, porque es normal que estés intranquilo. 112. Buenas, hay un incendio en el piso de abajo, yo estoy en el 10º C y los servicios de emergencia saben que estás ahí. Todos llevamos una emisora, todos estamos comunicados, nos van a facilitar información de todas las circunstancias que se den en el edificio. Con lo cual, tanto si el fuego es por debajo de mi casa como si el fuego es por encima, no salgo de casa. No, si es que el fuego es por arriba, está en el 7º y yo vivo en el 3º, no hay humo en la escalera. Ya, pero vas a entorpecer el trabajo de los bomberos, porque van a empezar a entrar bomberos por la escalera, a tirar mangueras, etcétera, etcétera. Y ahora me voy al peor de los supuestos. El fuego es en mi casa. ¿Puedo salir? Sí, pues salgo cerrando puertas. El fuego ha sido en la cocina.
Pues si puedo cerrar la ventana de la cocina y cerrar la puerta de la cocina, lo cierro. Y entre medias tengo la puerta del recibidor, cierro la puerta. Cierro las puertas del resto de la casa, cojo las llaves y me voy. Y llamo a los bomberos. Y cuando lleguen bomberos, les doy las llaves. Y les facilito la información. El fuego es en la cocina. Según entras en la vivienda, es la tercera puerta de la izquierda. Y lo que estaba ardiendo era una sartén. Sencillo. Ahora vamos a ponernos lo más difícil. El fuego está ubicado de manera que no me permite salir de casa. ¿Qué tengo que hacer? Alejarme del fuego cerrando puertas y refugiarme en una habitación que tenga ventana. Por favor, tenemos un mito. No sabemos por qué. La gente se refugia en el cuarto de baño. No, es que tengo el agua de la ducha. Tienes ventilación. La inmensa mayoría de los cuartos de baño en las edificaciones modernas son sin ventanas, son cerrados. Necesito aire. Necesito respirar. Y si no tengo ventana, estoy condenado a respirar gases de incendio. Pongo tierra de por medio, cierro puertas, bloqueo puertas y me voy a una habitación donde tenga la posibilidad de respirar. Llamo a los bomberos y nos vamos a convertir en la prioridad. No quiero dejar pasar, y me da una lástima increíble porque una familia de 4 miembros murió en Valencia en un cuarto de baño, pero están las comunicaciones de los bomberos que subieron a intentar rescatarlos, porque eran la prioridad. Y esos bomberos se despidieron de sus compañeros por la emisora. Dijeron, hasta aquí hemos llegado, no subáis a buscarnos, sí, no hay condiciones. O sea, ellos mismos se daban por muertos, intentando hacer ¿qué? Rescatar a una familia que sabían que estaba allí. Aparcando esto último, retomamos. Me hago visible y nos hemos convertido en la prioridad. Viene la segunda parte y de nuevo refrescamos imágenes del incendio de Valencia. Una escalera de los bomberos, una escala a la altura de una sexta, séptima, no sé qué planta era, donde estaba aquella pareja que pedía socorro, que están vivos gracias a la cantidad de agua que se les echó, porque el edificio completo salió ardiendo, excepto el trozo de fachada en el que estaban ellos, gracias a la cantidad de agua que se echó para protegerlos. Las escaleras de los bomberos no llegan al cielo, tienen limitaciones. Lo más normal son 30 metros, 32 metros. ¿Y eso qué es? Operativamente estamos hablando de llegar como máximo a una novena, décima planta, con muchas dificultades. ¿Hay escaleras más grandes? Sí. Escaleras de 50 metros, brazos articuladores de 70, pero no están a disposición de todos los servicios de bomberos. Para que un vehículo de este tipo sea operativo, necesitamos condiciones de accesibilidad. El vehículo no se puede posicionar a cualquier distancia de la fachada. Cuanto más lejos me sitúe de la fachada, menor va a ser la altura operativa del vehículo. Entonces, por favor, respetemos las zonas de accesos para bomberos, aparcamientos, y luego dentro de los planes de desarrollo urbanístico. O sea, y luego pedimos a los municipios también, dentro de las normas de desarrollo urbanístico, pues que se tenga en cuenta la distancia de posicionamiento de los vehículos de bomberos a las fachadas. No, es que tenemos los edificios que se construyen. No, es que tenemos un edificio maravilloso que está rodeado por unos jardines estupendísimos, que luego detrás de la valla tenemos la piscina. Es que desde el lugar donde yo puedo emplazar el vehículo a la fachada del edificio hay 25 metros. Es como si no hubiese llevado la escala. No es operativa. Entonces, edificios altos, autoprotección. Edificios modernos y altos. Ahora la gente dirá, ¿de qué me estás hablando? Escaleras protegidas, escalera especialmente protegida. Yo salgo de mi casa y ¿qué me encuentro? Un espacio donde hay una puerta. Y detrás de esa puerta, ¿qué me encuentro? Un espacio donde no hay nada más que otra puerta. Y cuando abro esa segunda puerta me encuentro la escalera. Eso es un vestíbulo de independencia. Y esas puertas tienen que permanecer siempre cerradas. Pero en cualquier nivel, en cualquiera de las plantas e incluso en las plantas del garaje, esas puertas siempre cerradas. Son nuestro seguro de vida. Esa puerta abierta
es la que permite que el humo del incendio de cualquier vivienda se propague con facilidad a través de la escalera y entre en las viviendas. Una escalera protegida o especialmente protegida es aquella que me va a permitir evacuar sin humo en la escalera. ¿Cuándo vamos a evacuar? Cuando nos den la orden de evacuación o en los primeros momentos si el incendio es en mi casa. Siempre tendremos la escalera limpia para poder evacuar el edificio y permitir el acceso a los bomberos. Has hablado del tema de garajes. Creo que es donde yo, dentro de mi desconocimiento, he visto las mayores barbaridades. Por el desconocimiento. Vestíbulos de Independencia con puertas abiertas, electroimanes totalmente inutilizables porque han puesto cosas, porque han abierto, porque han utilizado. Esto está a la orden del día, por desgracia. Las cajas con arena para los incendios de hidrocarburos usadas como ceniceros, y arena retirada totalmente, vacías y usadas como ceniceros, porque hay gente que de verdad piensa que son ceniceros. Ceniceros o papeleras. Entonces, en esto sí que deberíamos, no vosotros, pero sí como ciudadanos, no solo colaborar, sino exigir. En el momento. Autoexigirnos. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Yo vengo del hipermercado y tengo mi coche aparcado en el -2 del garaje de mi comunidad y vengo con el montón de bolsas y voy camino del vestíbulo de Independencia que me permite llegar al ascensor, que me lleva desde el garaje a la puerta de mi casa. Y tengo que echar varios viajes y dejo las bolsas en el suelo. Entonces llego de ese paquete de 6 tetrabric de leche, corto un trozo de cartón y fabrico una cuña y la meto debajo de la puerta para no tener que andar abriendo y cerrando la puerta cada vez que quiero llegar al ascensor. Cuando he llevado toda la compra, no retiro esa cuña que he hecho, una instalación de protección contra incendios, porque al final la puerta es una instalación de protección contra incendios, la he inutilizado. Si sale un coche ardiendo en un garaje, que es de lo más usual, o sea, la gente piensa, no, los coches no arden, sí, los coches sí arden. Y si arde en un garaje, un coche genera muchísimo humo. Dejando esa puerta abierta que he provocado, invasión del humo en la caja de escalera o en el hueco del ascensor, una chimenea perfecta que comunica todo el edificio desde su nivel inferior hasta su máxima altura. Estamos hablando de una barbaridad, que un trozo de cartón que es para tirar a la basura. Colocado, ha inutilizado una instalación de protección contra incendios. Y está poniendo en peligro la vida de las personas que se encuentren en el edificio, Todos los ocupantes del edificio. Pues esto, volvemos a ocuparnos, ¿no? No preocuparnos, pero no hacer las barbaridades Pero, Javi, vamos a analizar el término preocuparnos. Es ocuparnos antes. Preocuparnos. Preocuparnos. Vamos a... Prevención. ¿Qué es la prevención? La definición bonita es el conjunto de medidas encaminadas a evitar que algo que previsiblemente puede ocurrir, ocurra. Ya está. Sí, el término está muy mal utilizado. No tengo por qué tener miedo, porque el miedo normalmente el mayor miedo es hacia lo desconocido. Uy, va a arder mi edificio, me voy a morir dentro. No, pero tengo que tener claro que hay serie de cosas que tengo que hacer y sobre todo cosas que no debo hacer para provocar que pueda ocurrir. Y si ocurre, porque tú llegas y dices, venga, la normativa en materia de prevención de incendios, ¿qué persigue? Evitar que se produzca el incendio fortuito, porque siempre hablamos del fortuito, el intencionado, no hay forma de evitarlo. Y si se produce, evitar la pérdida de vidas humanas y reducir al mínimo los daños materiales. Ostras, algo tan sencillo como cerrar una puerta. Y ahora, hablando de prevención, yo aquí has visto que voy metiendo moneditas en la hucha. Debes. ¿Tienes extintor en casa, Javi? Yo no. ¿No? Sí tienes. Abre la puerta de tu casa y mira el descansillo de tu escalera. ¿Tienes un extintor en el descansillo de la escalera, que sí? Pues ya me pones en duda. Bueno, debería tenerlo. La normativa establece que debe existir un extintor en cada una de las plantas. Y no están para apagar un fuego en la escalera, están para que cualquier vecino haga uso de ese extintor. Tutoriales de cómo se utiliza un extintor a montones en internet, pero por favor, buscar fuentes fiables. No busquéis al influencer que dice qué tal. Vamos a buscar información en fuentes fiables, en las redes sociales, en las páginas de los cuerpos de bomberos.
Todos los cuerpos de bomberos tienen páginas que te van a conducir a un portal que te facilite información y es fundamental. Información que se convierta en formación. Sí, al final, reduciéndolo, es mucho más sencillo. Si yo sé 4 cosas, y no hace falta que me vuelva loco, pero si yo de repente un día salgo y o no hay extintor, o no tiene la anilla, o no, pues, oye, al administrador de la finca, oye, ¿qué pasa con esta puerta que está abierta, que está rota, que, oye, este extintor? No hace falta, nadie te va a pedir, yo creo que a nadie le entra dentro del uso de la lógica que vayas comprobando tú las instalaciones, pero sí que si ves alguna anomalía, y sobre todo tú dentro de tu propia casa, pues que no cometas determinados, empezando por lo que nos comentabas, de no echar el aceite e irnos a... Porque es una barbaridad, porque en ello va nuestra vida, que es una barbaridad. Y no solo la nuestra, que es lo más gordo, que es que muchas veces no entendemos que no solo es la nuestra. Podemos comprometer la seguridad de un montón de personas. La llamada, hay que llamar, aunque nos parezca una tontería. Hay que llamar siempre, facilitando toda la información posible. Y si no sé qué decir, no te preocupes, que la persona que está al otro lado te lo va a preguntar. Oye, pues yo creo que, Juanjo, salvo que alguna cosa se te quede a ti que creas que yo no he... Se me quedan un montón, porque podíamos tener cuerda. ¿Seguro? Hombre, aquí tienes la puerta abierta para venir cuando te dé la gana. Yo estoy encantado de... Porque mira, normalmente, además, yo lo he pensado hoy lo he pensado hoy que he encarado el podcast, ¿no? Pero yo pensaba, joder, que normalmente siempre tendemos a estereotipar los trabajos. Igual que la gente se cree que un cómico es siempre gracioso y que tiene que estar siempre haciendo chistes, pues tenemos el estereotipo del bombero, que es de una manera... Pero yo hoy lo pensaba y en la parte beneficiosa del asunto, digo, coño, Juanjo sí que tiene ese tipo de cualidades. Hablando de cualidades, digo, joder, cuando tú piensas en un bombero, a mí se me viene a la mente alguien como tú, alguien que está en forma... Es una persona ocupada que te recibe con una sonrisa y que es la persona es la imagen que tú podrías tener de alguien que te va a ayudar de un cuerpo como es el cuerpo de bomberos. Luego, como persona, pues tienes otra serie de cualidades que ayudan a eso, pero me ha llamado la atención. Entonces, por eso te digo que tú tienes la puerta abierta, incluso, y esperemos que no tenga que ser para tratar ningún tema como el de Valencia, etcétera, etcétera, que a lo mejor a veces se nos pasa por alto y dicen, es que no, al final no pasó nada. Pues oye, pues qué alegría. Finalmente no pasó nada. Aquí tienes la puerta abierta cuando tú quieras volver, que te agradezco un montón y estoy seguro que siempre las pequeñas cosas quedan y cuando no las has oído no las puedes utilizar, pero cuando sí, un día dices, coño, no sé dónde lo oí, yo no sé si fue en un podcast, en la tele o donde fuera, pero es que estas cosas ayudan de verdad un montón. Así que lo hago extensivo a la gente que te oye. Muchas gracias y tienes la puerta abierta, esta es tu casa cuando quieras volver. Gracias a ti por brindarme la oportunidad divulgar este mensaje y nos despedimos con un ciérrale la puerta al fuego. Pues no tengo nada más que añadir. Muchas gracias. Gracias, Javi.